tal? Hola, ¿qué tal? Leticia Soria. Mira, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Comienza la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación. En el primer punto del orden del día tenemos la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algún grupo quiere hacer algún comentario al respecto? ¿Se aprueba? Se aprueba por asentimiento. En el segundo punto del orden del día tenemos la comparecencia de la Directora General de Calidad y Seguridad Alimentaria, señora Lanza, a la cual le damos la bienvenida. Esta es su casa y venga todas las veces que quiera, o bien porque se lo solicita algún grupo o por su propia iniciativa. También damos la bienvenida a los miembros de su equipo. Bien. La directora general tendrá la palabra durante un máximo de 15 minutos. Y esta comparecencia es una tramitación conjunta porque se produce a petición del Partido Aragonés, a petición de Aragón Teruel Existe, del Grupo Parlamentario Socialista, y también a petición propia, a petición del Consejo de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y por último, a petición del Grupo Parlamentario Vox y de Chunta Aragonesista. Entonces, dado que esta comparecencia es a petición de todas las partes posibles, pues la ordenanza. Sí, a petición propia del Gobierno. Sí, vale, exacto. Me corrige el señor Romero. Agradezco su corrección, que el Grupo Parlamentario Popular no la solicitó. Bien. En todo caso, ya que todos los grupos la pidieron, comenzará la señora directora general con una intervención de 15 minutos, después los grupos solicitantes por 8 minutos, cerrará el turno de los grupos parlamentarios, el Grupo Popular, con una intervención de máximo de 5 minutos y finalizará la comparecencia la directora general, que dará respuesta a las cuestiones y reflexiones planteadas por un máximo de 10 minutos. Vamos a ser un poquito rigurosos con los tiempos, por favor, porque hay muchos puntos en el orden del día. ¿Vale? Pues tiene la palabra la señora directora general, como decía, por un tiempo máximo de 15 minutos, cuando quiera. Buenas tardes. Señor presidente, señores diputados, señora directora general, con su permiso. Quiero dar las gracias a don Javier Rincón, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la confianza que ha depositado en mí. No tengo ninguna duda de que todos los aquí presentes compartimos la misma preocupación y parecidos puntos de vista sobre la situación del mundo agrario aragonés, y creo que tenemos los mismos objetivos. Que nuestros agricultores y ganaderos tengan apoyo por parte de las administraciones públicas en sus iniciativas. Que se impulse la economía en el entorno rural, fomentando la creación de industrias agroalimentarias y, como consecuencia, generando empleo de calidad. Mejorar el nivel de vida de las personas del sector agroganadero y alimentario. Que aquellos que vivan o decidan vivir en nuestros pueblos dispongan de las condiciones necesarias para desarrollar sus proyectos de vida. Que mejore la seguridad alimentaria en sus dos afecciones, asegurando el suministro de alimentos a la población, lo que actualmente conocemos como soberanía alimentaria, y que estos no presenten unas amenazas para las personas. Todos sabemos que el riesgo cero es una entelequia. En Aragón tenemos una serie de particularidades. Ser un gran territorio, con cerca de 50.000 kilómetros cuadrados. Tener poca población, menos de 1.400.000 habitantes, y aproximadamente un 70% de ellos se concentran en el Valle del Ebro y en las ciudades y entornos de Huesca y Teruel. El resto se distribuye por los más de 700 municipios de nuestra comunidad.
Esto hace que parte de nuestro territorio tenga menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Estas áreas están calificadas por la Unión Europea como muy escasamente pobladas y en el Departamento somos conscientes de que somos una herramienta más en la aplicación de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación en Aragón, aprobada en el año 2017 y actualizada en junio de este año. Echando un vistazo a esta directriz, vemos que tanto la agricultura como la ganadería son puntos contemplados en sus ejes de desarrollo. Algunas de las estrategias que componen estos ejes y que nos afectan directamente son mantenimiento y apoyo a la ganadería extensiva, flexibilización de la norma, todo ello dentro del cumplimiento de la legislación, y conciliación con la vida familiar. Este verano, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dictó una norma sobre bienestar animal en el transporte que dice, y cito textualmente: en todo momento del viaje, en el interior del medio de transporte debe mantenerse un intervalo de temperatura de 5 grados a 30 grados centígrados. ¿Qué tiene que ver esto con la conciliación familiar? Esta norma obliga a ganaderos, transportistas y veterinarios a que las cargas se tengan que hacer de madrugada. De junio a septiembre es fácil que las temperaturas superen los 30 grados. Desde mi dirección, apoyaremos a la ganadería y la agricultura. Flexibilizaremos las normas en lo posible y no estamos de acuerdo con el plan de control de temperaturas en el transporte del Ministerio. La Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria que ostento está compuesta por 4 servicios: ordenación, trazabilidad y bienestar animal, sanidad animal, sanidad y certificación vegetal, donde se integra el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal y el Servicio de Seguridad Alimentaria, al cual pertenecen el Laboratorio Agroambiental, la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria, sobre la que voy a hablar más adelante, y el panel de cata del aceite situado en Alcañiz. No me extiendo más, pues las competencias están publicadas en el Decreto de Estructura 32/2024 el 28 de febrero. Gestiono un presupuesto de 20.772.291 euros, de los cuales 7.124.528 euros son de los denominados fondos propios. 2.975.274 euros son cofinanciados y el resto, 10.672.488 euros, son aportados por los fondos europeos y nacionales. Desde mi nombramiento hace casi 3 meses y con el objeto de conocer de primera mano las inquietudes y preocupaciones de los distintos sectores, he mantenido reuniones con todas las organizaciones agrarias, asociaciones de los sectores ovino, porcino, vacuno, avícola y cerealista, gestores de residuos, Federación Aragonesa de Caza, Federación Hípica Aragonesa y, por supuesto, con otras direcciones generales del Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. También con la delegación del Gobierno, concretamente con el jefe de la unidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con competencias en sanidad exterior, animal y vegetal. También lo he hecho con particulares. Es mi voluntad seguir manteniendo esta política de reuniones, tanto a petición de parte como de iniciativa propia, una política de puertas abiertas. De estos encuentros he sacado una serie de conclusiones que desgranaré a lo largo de mi comparecencia. Es de todos conocidos que la Comisión Europea promulga las normas de la política agraria. Los 27 países miembros tienen la obligación de aplicarla, directamente en el caso de los reglamentos, transponiéndolas en el caso de las directivas, y las comunidades autónomas también poseemos poder legislativo y podemos aprobar leyes y decretos derivados de las leyes nacionales. Naturalmente, toda nuestra acción de gobierno está sometida a la legislación que emana de la Unión Europea, la nacional y la autonómica. Esta cascada legislativa tiene una característica. Normalmente tiende a ser más restrictiva conforme desciende. Si no me equivoco, la política agraria de la Unión se asienta en 5 pilares: medio ambiente y cambio climático, basados en el Pacto Verde Europeo, aprobado en el 2020, seguridad alimentaria, regida por los artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 168 y 169, relativos a la salud pública y protección de los consumidores, que abarcan toda la cadena alimentaria, y cuando digo toda es desde la granja a la mesa, y aplicar el concepto una sola salud, que más tarde abordaré. El bienestar animal, basado en el artículo 13 del Tratamiento de Funcionamiento de la Unión Europea, y más concretamente en las 5 libertades de los animales. Este artículo 13 reconoce a los animales como seres sensibles. Esto, a lo largo del tiempo, ha ido evolucionando de tal manera que ha dado lugar al conjunto de normas más extenso del mundo. La sanidad vegetal, con normas que entran en vigor a finales del 2019 con el Reglamento de la Unión Europea 2016-2031 sobre medidas de protección de plagas vegetales y el Reglamento de la Unión Europea 2017-625 relativo a los controles y otras actividades oficiales. Y la sanidad y bioseguridad animal, íntimamente ligadas y reguladas por el Reglamento
2016-429 relativo a enfermedades transmisibles a los animales, cuyo objeto es prevenir y controlar las enfermedades de los animales que pueden ser transmitidas a otros animales o seres humanos. Volvemos al mismo concepto, una sola salud. Todos estos reglamentos pretenden modernizar el sector agrario de los 27, proteger el territorio de la Unión y garantizar un comercio seguro y reducir también el impacto del cambio climático en la salud de nuestros cultivos, bosques y ganados. Todas estas normas nos han ayudado a mejorar nuestro tejido productivo, mantener el medio ambiente y producir alimentos de calidad. Pero también han supuesto un gran incremento de la carga burocrática y, en algunos casos, este corsé legislativo es el día a día de nuestros agricultores y ganaderos y les supone un auténtico calvario. ¿Cuáles son mis compromisos a este respecto? Flexibilizar la norma siempre y cuando sea posible. No propondré ni dictaré ninguna más restrictiva de lo que imponga la legislación superior, excepto, y recalco, excepto que haya que proteger a nuestros agricultores y ganaderos. Y para ello les pongo un ejemplo reciente. El acuerdo de mesa adoptado por el Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria RASVE, que abordó los focos de lengua azul serotipo 3 en Andalucía y Extremadura. El Ministerio dio vía libre a aquellas comunidades autónomas que así lo consideraran para aceptar animales ovinos menores de 3 meses cuyas madres no estuvieran vacunadas. Desde Aragón recibimos cada año 24.000 corderos de Extremadura, pero tomamos la decisión de cerrar la comunidad a animales con estas características para proteger en la medida de lo posible a nuestros rebaños y, por ende, a nuestros ganaderos. En este caso, aplicamos una medida más restrictiva que otras comunidades autónomas como Castilla y León o Madrid. Además, revisaremos aquellas normas autonómicas que sean más restrictivas que el ordenamiento jurídico nacional y o comunitario. Con anterioridad hemos hecho mención al concepto una sola salud. Este concepto aparece en la Organización Mundial en el año 2000 y, en resumen, viene a decir que la salud de los animales y de las personas es recíproca a la del medio ambiente donde viven. Si me permiten un apunte, los ministerios y después las consejerías con competencias en sanidad animal han tenido muy presente que los animales sanos son fundamentales para que haya personas sanas. Desde hace más de 100 años, el lema de la profesión veterinaria es Hygiea Pecoris Salus Populi. La salud de los rebaños es la salud del pueblo. Sin saberlo, mi departamento siempre ha bebido del concepto del que les estoy hablando. Bajo este concepto One Health vamos a desarrollar políticas conjuntas Dirección General de Salud Pública y con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, ambos pertenecientes al Departamento de Sanidad. También buscaré implicar al Departamento de Medio Ambiente para que vayamos de la mano en este tema. La sanidad de los animales silvestres es fundamental para preservar la salud de nuestros rebaños, especialmente en la ganadería extensiva. Desde 2003 hemos tenido en nuestras manos un instrumento de orientación y recomendación para que los poderes públicos tomen las decisiones adecuadas a la hora de garantizar la seguridad alimentaria con el apoyo empresarial, científico y social necesario. Este instrumento es la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria, creada por Decreto 42 del 2002 de 25 de febrero y que ha estado durmiendo el sueño de los justos 21 años. Es mi intención que la agencia se utilice como órgano consultivo de mi departamento, aunando agentes públicos, políticos, profesionales y sociales, entre otros. Un instrumento que facilite el acceso a los interesados a los conocimientos y avances técnicos en seguridad alimentaria y como oficina de ayuda e información. En definitiva, sembrar la semilla para que en un futuro nuestra agencia sea algo similar a otros organismos que ya prestan sus servicios en algunas comunidades autónomas. Considero que los 3 puntos caben dentro del objeto de la agencia y que no hay que modificar el texto de decreto de creación. Y está convocada la reunión de toma de contacto con los directores generales de Salud Pública del Departamento de Sanidad y la Dirección General de Consumo del Departamento de Economía, Empleo e Industria para empezar a trabajar en este ámbito. Paralelamente, me he reunido con los responsables de la delegación en Aragón del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el propósito de establecer alianzas que faciliten los trámites de exportación de nuestros productos. No podemos olvidar que el control de las exportaciones es competencia exclusiva del Estado. Pronto me reuniré con Aragón Exterior con el objeto de establecer un convenio de colaboración. La Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria está implantada en todo nuestro territorio, en base a las direcciones provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, y a las 44 OCAs donde prestan servicio veterinarios, sitas y administrativos sobradamente preparados y cuyo ámbito de actuación es el comarcal. En todas las reuniones mantenidas, tanto con sindicatos, asociaciones o ganaderos, se ha puesto sobre la mesa una queja recurrente: el alejamiento gradual de los ganaderos y agricultores con estas unidades administrativas. También podemos presentar la cuestión de forma inversa, como ustedes quieran.
Pero, de un modo o de otro, hay un problema. Hay un problema que tenemos que resolver y resolveremos de forma conjunta Administración y sector. Y voy a hacer autocrítica. Tenemos que ser, como Administración, más proactivos, favoreciendo el flujo de comunicación mediante canales directos y sencillos que hagan, y permítame la expresión, la vida más fácil a nuestros agricultores y ganaderos. No podemos hablar de sanidad animal, vegetal y seguridad alimentaria sin hacer mención a las ADS, Asociaciones de Defensa Sanitaria, y a las ATRIAS, Agrupaciones de Tratamientos Integrales en Agricultura. Las ADS y las ATRIAS son elementos fundamentales para el control de la sanidad animal y vegetal. Ambas se encuentran implantadas en todo el territorio de la comunidad autónoma, colaborando de forma activa con la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Las asociaciones de defensa sanitaria, mediante la comunicación, notificación de todas aquellas enfermedades que supongan un riesgo para la salud animal y la colaboración en las campañas de control y erradicación de enfermedades, y las ATRIAS mediante la red de vigilancia fitosanitaria. Y como somos conscientes del papel que desarrollan como actores necesarios en el mantenimiento de las condiciones sanitarias en nuestras explotaciones, seguiremos convocando de forma anual las ayudas para que puedan seguir desarrollando activamente su trabajo. Estas ayudas han supuesto un montante de 2.620.000 euros en total durante el año 2024, repartidas de la siguiente manera: 1.720.000 euros en el caso de las ATRIAS y 900.000 euros para las ADS. La ganadería en Aragón la podemos dividir en dos grandes grupos. La ganadería intensiva, que en este momento está sufriendo, y permítanme la expresión, campañas de demonización, todo ello sin tener en cuenta que es la responsable que los ciudadanos tengamos acceso a proteínas animales asequibles económicamente y seguras desde el punto de vista de la salud. Esto contribuye a la creación de puestos de trabajo en el medio rural, no solo directos, sino también indirectos, mediante la implantación de industrias agroalimentarias, fábricas de pienso, empresas de transporte de animales y un largo etcétera. Y también a la fijación de población del territorio. Tampoco debemos olvidar el esfuerzo que realizan para adaptarse a las estrictas normas medioambientales y de bienestar animal. Desde mi dirección, siempre que tengamos ocasión, fomentaremos la buena imagen y pondremos en valor el buen hacer de la ganadería intensiva. La ganadería extensiva. Al igual que la intensiva, es la que mantiene y fija población en el territorio. Influye sobre el entorno natural donde se ubica, aumentando la diversidad biológica. Hace más difíciles los incendios forestales. Es un reservorio genético, ya que muchas de las razas autóctonas están en franco peligro de extinción. Bebe de una cultura ancestral que desafortunadamente se está perdiendo. Naturalmente, es el medio de vida de muchas familias aragonesas, desgraciadamente cada vez menos. El apoyo a la ganadería extensiva es una de nuestras prioridades. Mantendremos, haciendo las modificaciones que sean precisas, las subvenciones para la adaptación de la ganadería extensiva a los retos ambientales y a los desafíos socioterritoriales, y las ayudas para compensar las pérdidas por parte de los ganaderos como consecuencia del efecto de enfermedades, objeto de campañas oficiales o de declaración obligatoria. Pongo dos ejemplos. Primero, daños por el ataque de lobos y osos. Modificaremos la ayuda frente a grandes carnívoros, ya que se ha demostrado que no cumple con los objetivos previstos. Pérdidas ocasionadas por la enfermedad hemorrágica bovina. Próximamente se publicará la orden de ayudas por valor de 600.000 euros para aquellos ganaderos que hayan sufrido un foco de enfermedad hemorrágica epizootica. Me consta, y así me ha transmitido por diversas organizaciones agrarias, que existe preocupación en el sector ante la aplicación de la ley de la cadena alimentaria. Por ello, vamos a incrementar los controles que hasta ahora venían haciéndose desde la Jefatura de Servicio de Seguridad Agroalimentaria para aportar una mayor seguridad jurídica al productor primario. Por último, no quiero acabar mi intervención sin antes felicitar desde esta tribuna al Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, que recientemente ha sido nombrado laboratorio de referencia en materia de suelos a nivel nacional. Soy consciente de que hay asuntos que no me da tiempo a tratar, pero el tiempo es el tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Lo ha clavado. O sea, parece que lleva toda una vida siendo directora general y compareciendo en esta Cámara. Así que, bueno, vamos a continuar. Espero que los demás grupos tomen nota, exacto. Bueno, vamos a empezar de menor a mayor. Empezamos con el Grupo Parlamentario Mixto. El Partido Aragonés tiene la palabra el señor Izquierdo durante 8 minutos. Gracias, señor presidente. Bienvenida. Efectivamente, usted ha enumerado algunas cuestiones que nos preocupan y voy a empezar por el final. Usted hablaba de que se van a modificar las ayudas a los ataques del oso y el lobo. Nosotros ya sabe que lo que proponemos es eliminar al oso y al lobo de ahí donde está.
que es más barato y es mucho más fácil. Cuando digo eliminar, no digo eliminar físicamente, digo trasladar. Usted sabe que hay alguna experiencia que se ha hecho en el Gobierno de Aragón con anterioridad, que es trasladar al oso, sobre todo al oso, a un lugar en el que pues, haya menos población ganadera y en el que los ataques sean mucho más fáciles de mitigar. Nos parece, cuanto menos, poco acertado cuando vemos que el Gobierno de Aragón lo que hace es pagar año tras año, y ya le digo que no es una cuestión, por supuesto, que ha generado usted, ni tampoco este Gobierno, pero al final este Gobierno sigue la inercia y eso nos preocupa. Pagar año tras año los daños a un ganadero que le come 15, 20, 50, 100 o 500 ovejas, da igual, cuando el problema es el animal que les ataca y ese animal se puede trasladar. Los últimos ataques de oso en el Valle de Ansó, los propios ganaderos proponían la posibilidad de trasladar al oso de ese lugar. Eso es algo que es posible y que se puede hacer. En cuanto al lobo, bueno, pues ya sabemos que nuestro partido, el Partido Aragonés, ya propuso sacar al lobo de la lista LESPRE. Me gustaría que nos diga, en su opinión, si esa opinión o esa iniciativa que se aprobó en estas Cortes por parte del partido, se presentó por parte del Partido Aragonés y se aprobó en estas Cortes, si es acertada o no, si el lobo debería seguir siendo una especie especialmente protegida o debería salir de esa lista como proponen todas las comunidades autónomas de España, salvo dos. Yo creo que ese es el primer debate, si esta especie debe ser o no debe ser. Después hablaríamos de las ayudas. Para nosotros, como digo, las ayudas no deberían existir porque los ataques se deberían eliminar, y eliminarlo sería que el oso se traslade del lugar y el lobo se pueda cazar, que es lo que hemos defendido durante mucho tiempo, y hablando claro se entiende la gente, y seguro que los ganaderos entienden mejor esto que cualquier otra medida. Los ganaderos no quieren que les den ni vallas ni pastores eléctricos, que ya se lo saben comprar ellos. Lo que necesitan es que se elimine al lobo de aquellos lugares en los que ataca y se traslade al oso. Primera cuestión. La segunda, la enfermedad epizootica. A nosotros lo que nos preocupa no es el año pasado, como comprenderá, el año pasado vivimos lo que vivimos, es el año que viene. ¿Qué pasará el año que viene? ¿Volveremos a tener otra vez una afección como la que tuvimos, sobre todo y muy especialmente en la parte sur de Aragón, en las sierras de Teruel, Guadalajara, Alambre Maestrazgo y también Albarracín, que fueron las más afectadas? En alguna cabaña ganadera de la zona del Maestrazgo hasta el 40% del ganado, y esto se puede demostrar y se puede ver con números. Cuando vemos las ayudas, 600.000 euros parece una cantidad importante, pero sin ninguna duda usted sabe igual que yo que va a cubrir difícilmente las pérdidas de esos ganaderos. También nos preocupa en las cuestiones de la trazabilidad. Usted decía, y coincido plenamente con usted, que a veces la burocracia termina convirtiéndose en un problema para los ganaderos y los agricultores, y es cierto. Cuando hablamos de trazabilidad, cualquier ganadero, cualquier agricultor se pone, cuando va a comprar al supermercado, ve que hay productos de otras comunidades autónomas, de otras naciones y de otros países que no tiene muy claro o no tenemos muy claro si cumplen. ¿Qué puede hacer la comunidad autónoma al respecto? Es decir, cuando un ganadero o un agricultor aragonés ve en un supermercado aragonés un producto de cualquier país del mundo que, por ejemplo, no ha firmado el compromiso de la Agenda 2030, por lo tanto su trazabilidad queda más que en duda, ¿qué puede hacer la comunidad autónoma para controlar esos productos, si es que puede hacer algo? También me gustaría, ya entiendo y le anticipo que entiendo el tiempo que tiene para contestarnos a todos, por lo tanto entenderé si hay cuestiones que se quedan ahí. Para nosotros también es importante cuando dice flexibilizar la norma. Fíjese, estos días los agricultores aragoneses han visto cómo les ha llegado una batería importante de documentos que no entiende nadie, ni siquiera las OCAs, pidiéndonos una información que no sabemos qué es, y sabemos que ha habido una reunión con el departamento a ver qué va a pasar con esas ayudas a pocos días de cobrar el anticipo, ¿verdad? No sé si esto va muy en la línea de echar una mano, ¿no? Yo lo que me pregunto es, ¿no podemos hacer de verdad nada para que nuestros agricultores y nuestros ganaderos no se vean cada año, y ya le digo que esto es de la semana pasada, a 15 días de cobrar la ayuda, en algunos casos 70 y 80 páginas de documentación que tiene que aportar un agricultor, que aún estamos buscando? Y le hablo del caso propio, por ejemplo, a ver qué documentación tenemos que presentar, que no lo tenemos claro. Estas cosas ayudan poco. Sé que no es todo su responsabilidad, pero creo que al final, cuando hablamos de eliminar la burocracia, yo creo que es importante que la gente lo vea reflejado, porque al final un agricultor y un ganadero espera que efectivamente se elimine esa burocracia, y lo que se da cuenta es que este año, por ejemplo, los controles administrativos han sido más que nunca, por lo menos con el anterior consejero, más que nunca. Se han multiplicado por 2, por 3, incluso por 4. ¿Por qué pasa esto? Pues estas cuestiones también preocupan. En lo que se refería usted del transporte, claro que es una barbaridad, pero algo tenemos que hacer, porque al final, si la comunidad autónoma no está de acuerdo, a nuestros ganaderos, cuando transporten el ganado, no les van a sancionar si van a 35 grados.
aunque Aragón quiera flexibilizar. ¿Qué quiero decirlo con esto? Que quizá tenemos que buscar en nuestra política agraria alguna alianza con otras comunidades autónomas para ser capaces de plantar cara un poco a esas políticas que vienen de Europa, que algunas son malas y otras no, también lo tengo claro. Pero todas estas cuestiones que se ponen encima de la mesa, lo que los agricultores y los ganaderos van viendo es que al final aparece una enfermedad, tiene un coste, porque lo tiene, y lo tiene en la explotación, se palía de una forma muy débil, porque usted sabe igual que yo que 600.000 euros para la afección que ha habido con la HE, pues es una cantidad muy pequeña. Y todas esas cuestiones van produciendo bajas en las explotaciones, bajas en las ganaderías, que luego en muchos casos usted sabe que incluso tienen problemas para justificar las propias ayudas de la PAC, porque las bajas que han tenido se disminuyen las cabezas y en muchos casos no cumplen ni siquiera las UGMs. Todas estas cuestiones, que algunas son competencia y alguna del que le habré dicho seguro que no lo son, y ya me disculpará por ello, al final el resumen de lo que nosotros pensamos es: de verdad no podemos hacer nada más para facilitar la vida de los ganaderos y los agricultores de una forma real. A nosotros nos preocupa mucho, y cada vez que viene alguien de agricultura yo insisto en esto, el papel de las OCAs, el papel de la información de cualquier medida que tiene. Al final la OCA, la Oficina Comarcal Agroambiental, que antes era un colaborador, yo sé que en algunas partes de Aragón sí lo es y en otras no lo es. No es la misma OCA o no es la misma política de OCA la que atiende en una zona de Aragón que en otras. Todas estas cuestiones al final a los ganaderos les obliga a contratar un gasto más, que es una asesoría técnica, que usted sabe igual que yo que casi todas las explotaciones ganaderas y agrícolas de Aragón tienen hoy una oficina técnica que les ayuda, que es una ingeniería, que es alguien que al final eso cuesta dinero. ¿Y eso para qué se hace? Para cumplir con las normas, para cumplir con todas las cuestiones ambientales, técnicas que la PAC plantea. Por lo tanto, nosotros lo que le planteamos es la posibilidad, y yo creo que esa sí que es una misión que ustedes tienen, de humanizar la PAC, de humanizar todo lo que tiene que ver de la relación de la Administración con los ganaderos. A veces es difícil entender cómo a un ganadero se le quita una ayuda por una cuestión administrativa y no por cuidar mal a sus animales. Si usted sabe que esto pasa, la norma es la norma y hay que cumplirla, ¿verdad? Pues nosotros, por ejemplo, tenemos conocimiento, y ya le digo que no es algo que viene de hoy, ni de ayer, ni de hace un año, de ganaderos que, haciendo perfectamente su actividad por no cumplimentar bien una guía, han tenido una sanción que les ha supuesto un 3 o un 5% de la PAC. Lo que nosotros defendemos, ¿ese ganadero es buen ganadero? Sí. ¿Está haciendo las cosas bien? Sí. ¿Tiene un error administrativo y eso le cuesta miles de euros? Pues a esto nos referíamos con humanizar, ¿no? De alguna manera usted decía flexibilizar las normas en favor de los ganaderos. Yo le pediría que en la medida de las posibilidades que usted tenga, que se tenga en cuenta más la calidad del ganadero que el papel administrativo que el ganadero hace, porque a veces es imposible que esas dos cuestiones se conjuguen. Muchas gracias, mucha suerte. Le he dicho muchas cosas, no quiero que me responda a todas, pero sí que quería dejar encima de la mesa y patente la opinión del Partido de Aragón en tanto en cuanto al bienestar animal, sobre todo. Gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Continuamos con las intervenciones de los grupos parlamentarios. A continuación tiene la palabra la señora Buch en nombre del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, también por 8 minutos. Así que cuando quiera. Gracias, señor presidente. Pues, señora Lanza, bienvenida a esta subcomisión. Darle la enhorabuena por su nombramiento y desearle los mayores de los aciertos, porque la verdad es que tiene en sus manos una dirección general que puede ayudar mucho a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, y el papel de su dirección general, la verdad es que es importante para el sector agropecuario de Aragón. Darle también la bienvenida a quienes hoy le acompañan a esta comisión. Hemos seguido con atención su intervención y la verdad es que nos ha puesto encima de la mesa bastantes cuestiones que vamos a seguir la trayectoria, a ver cómo va evolucionando su trabajo, porque nos ha hablado de que va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en su mano para flexibilizar las normas. Ya son muchos, ya no los meses, los años repitiéndonos en el papel burocrático de nuestros agricultores y ganaderos, con lo cual, evidentemente, usted es consciente de que este es un camino más que absolutamente necesario el empezar a andar. Estaremos expectantes. También nos ha hablado, además de una manera muy categórica, que no está nada de acuerdo con el tema de las temperaturas en el transporte. También lo habíamos sacado ya alguna vez, también nos alegra oírlo, nos alegra oír también el que no va a aplicar medidas más restrictivas. Ya
porque ya solo faltaría eso. Nos ha hablado también de la importancia de la sanidad, de controlar la sanidad de los animales silvestres. Ya son varias las iniciativas que hemos traído aquí a estas Cortes con cuestiones de estas y también importantes. Y un tema muy importante, que aquí sí que le vamos a tomar la palabra de una manera, si me permite, más especial. Y es que ha dejado constancia de el alejamiento que tiene el agricultor y el ganadero con las unidades administrativas. Porque es cierto, es la administración más cercana que tienen y no en todos sitios les está resultando todo lo operativa que debería de ser. Usted lo ha dicho y es verdad, hay que hacer una administración mucho más proactiva, porque es que si no al final vamos a terminar, la administración va a terminar de asfixiar a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Estoy segura de que usted esto lo va a tener en cuenta, pero permítame, antes de seguir con otro tema, porque no creo que sea una cuestión redundante y sí que quiero recordarlo porque así lo hacemos siempre, y es que piense en la viabilidad de las 35.000 explotaciones de Aragón, en la rentabilidad que pueden obtener los casi 18.000 profesionales del sector que cotizan a la Seguridad Social Agraria y que dependen en buena medida de su trabajo. Y ahora le voy a plantear una cuestión que es distinta a todo lo que hemos estado hablando hasta ahora y que a priori en la delimitación administrativa se podría decir que no está dentro de sus competencias, porque le voy a hablar de la innovación de la cual se ocupa el Servicio de Innovación y Transferencia Agroalimentaria, que corresponde a la Dirección General de Desarrollo Rural. Y esta es la perspectiva que me gustaría que nos llevase con usted a una reflexión y a una intervención del conjunto de la Consejería y en especial de su Dirección General sobre la innovación y la transferencia del conocimiento de agricultura y ganadería. Porque no solo es una cuestión de las explotaciones agrarias, sino del vínculo que hay entre los centros, que tiene que haber entre los centros de ciencia y tecnología y el conjunto del sector. Recientemente usted ha estado en un seminario internacional en la sede de Zaragoza del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo. El seminario ha estado organizado por dicho centro y por el CITA. Y en esta ocasión iba sobre los retos actuales relacionados con la selección y mejora genética de las principales especies de frutos secos de la región: almendro, avellano, castaño, nogal, la pecana, el pino piñonero, el pistachero. Creo que no estamos logrando que la transferencia de conocimiento llegue hasta las organizaciones agrarias y hasta los propios agricultores. No debemos conformarnos con que la innovación se limite en Aragón al sector industrial, sino que debe llegar al sector agropecuario. Y eso incumbe al conjunto de la Consejería de Agricultura, de Ganadería y de Alimentación. Debemos de estar al lado de los agricultores y ganaderos para que lleguen a innovar en sus explotaciones y para que esta tarea necesaria no se convierta en una limitación que, por ser demasiado cara en las inversiones que requiere, los expulse del sector. Nuestra perspectiva es que la innovación en agricultura y la transferencia del conocimiento a los profesionales deben lograr explotaciones rentables, y esto implica lograr productos de más calidad y reconocidos mediante certificaciones e información de la trazabilidad. Y aquí es donde su Dirección General sí está directamente relacionada, sí tiene un importante trabajo en ello. Este sí es directamente su negociado. Para ello es necesario que las inversiones por cambios de cultivo, por mejora de sistema de riego, por incorporación de tecnologías o por exigencias de una producción más sostenible y ecológica, o por las exigencias de trazabilidad o de certificación de los productos, no se conviertan en palancas para acabar con las pequeñas explotaciones agropecuarias y también para expulsar a los agricultores. ¿No le parece que el Gobierno de Aragón no hace lo suficiente en este campo, que es básico para un sector agropecuario rentable en todo el territorio? Que son muy pocos los pequeños agricultores o las explotaciones familiares que se pueden sumar
a esa cadena de mejora de sus explotaciones? ¿Y no le parece que el Gobierno de Aragón no dinamiza de manera suficiente el potencial de los centros de investigación e innovación sobre la agroalimentación que hay en Aragón? En una línea distinta y más vinculada a la trazabilidad y a la certificación del bienestar animal y del origen de los productos, me gustaría plantearle cuestiones que ya lo hicimos a su antecesor, pero se quedaron sin tratar. En alguna ocasión ya hemos traído a esta mesa la implantación de un sello, de un reconocimiento al producto de calidad, pero para aquellos agropecuarios que cumplan los estándares de calidad fijados y que además hayan sido fruto de explotaciones agropecuarias familiares y profesionales. Es decir, se trata de llegar al más pequeño con unas condiciones que realmente les sean beneficiosas. Se trata de apoyar a estos agricultores auténticos en la línea del supermercado o en el mercado, en la frutería del barrio, es decir, en la ley de cadena alimentaria. Desde el principio estamos planteando el poder activar una herramienta para los más pequeños para que sus productos puedan llegar directamente al consumidor, ya que sabemos que existen sellos, que existen denominaciones, pero debemos también ir a la estructura de las explotaciones para apoyar a estos, a los más pequeños y a los más medianos, que son los que lo tienen más difícil. Si no lo hacemos de esta manera, la cadena alimentaria no les deja beneficio a los pequeños y en las ayudas que se dan al grueso y siempre se las terminan llevando en mayor medida los más grandes. Con lo cual sí que creemos que es algo muy particular, pero en lo que hay que incidir y que es de vital importancia en Aragón, puesto que son nuestros pequeños agricultores y esas explotaciones familiares por las que de verdad tenemos que apostar. Sin más decirle que contará siempre con el apoyo del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe para trabajar, para sumar y siempre y cuando sea por el bien de nuestro campo, por el bien de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Buch. A continuación tiene la palabra el señor Iglesias, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, también por 8 minutos. Muchas gracias, presidente. Y en primer lugar, señora Aranza, quiero darle la bienvenida de nuevo aquí a este espacio, hoy en otra posición y en otra silla, porque bueno, vino usted a explorar el ambiente. Yo creo que eso es importante, ¿no? Saber uno dónde se meten estas cuestiones y simplemente decirle que nosotros, como labor de oposición, evidentemente tenemos que hacer alguna crítica, tenemos que preguntar alguna cosa incómoda, pero yo creo que podemos tratarlo todo siempre pues, desde el respeto y sobre todo desde la línea positiva de lo que pueda servir para mejorar el sector primario, para mejorar el sector de la alimentación y desde luego lleva usted una dirección general que en mi opinión es mucho más importante de lo que pueda parecer a priori. De hecho, en mi opinión es de las más importantes, porque el prestigio de nuestros alimentos, el prestigio de la salud de nuestra cabaña ganadera, de ello depende en gran medida que nuestro sector primario funcione y que nuestro sector agroalimentario funcione y que no tiene que ver solo, tiene mucho que ver con la calidad de vida, ¿no? Y que consumamos productos saludables, sino también tiene que ver con el aspecto económico. Y sabe usted que cuando hay problemas con virus, con algún tipo de incidencias, pues tenemos problemas también luego en la exportación. Y tenemos que decir que nosotros tenemos un sector que en los números grandes funciona muy bien, lleva años funcionando muy bien, estamos prácticamente, está rondando, pues tras la automoción siempre somos los más exportadores, incluso se ha dado algún mes que este sector ha sido más exportador todavía que la automoción, que tradicionalmente ha sido el sector más exportador. Pero esto viene a que cuando tenemos algún problema sanitario nos afecta en este sentido, ¿no? Y quería empezar por la cuestión de la lengua azul, que no se ha tocado todavía, que tenemos un brote, que le quiero preguntar cómo está en estos momentos ese brote, cuál es el control del mismo, que se ha dado en Ribagorza, que se ha dado en la litera, que es un brote de un virus que, bueno, pues yo creo que hay que repetir las veces que haga falta, que no tiene afectación en los seres humanos, ni tiene afectación para la carne o para la leche, pero sí que tiene afecciones, sobre todo para el ganado ovino,
bueno, pues que genera incluso algo de mortalidad, y eso es importante, y tiene afecciones también en el vacuno que no son tan graves en la salud de los animales, pero sí que nos genera problemas a la hora de las exportaciones y que sí nos genera problemas a la hora de la movilidad por las propias medidas restrictivas que evidentemente hay que tomar. Y en este sentido, bueno, pues sabe usted que esos costes que le supone a los agricultores y a los ganaderos, que no son solo las propias vacunaciones, sino que son los costes que tienen. Ahora están en un momento que hay que bajar el ganado, las vacas, las ovejas de la montaña, que los trashumantes de la montaña tienen que ir al llano, que hay que vender los animales, y están en un momento de mucho trajín en ese sentido. Y yo le quería preguntar que si desde el 10 de junio de este año se declaró el brote en Cataluña, si desde entonces sabemos que el brote en Cataluña está cerca, ¿por qué el Gobierno de Aragón durante todo este tiempo no había comprado las dosis o no había encargado las dosis de vacuna necesarias? Porque parece que se encargaron deprisa y corriendo ya una vez el brote estuvo aquí en Aragón, cuando otras comunidades autónomas sí que parece que tenían ese brote de vacuna. Y creo que esta es una cuestión importante. Y sé que no depende de usted, que ha entrado justo ahora, pero creo que es una cuestión importante, porque entiendo que se han puesto en riesgo innecesariamente nuestras exportaciones y se ha puesto en un problema a las explotaciones de la zona. Ahora nos consta en la zona de Ribagorza que está llegando la vacuna con cuentagotas para el ovino, que no ha llegado todavía para el vacuno, y se dijo que a principios de octubre estarían ya los lotes completos de vacuna. Nos gustaría saber si ya están, si se va a proceder ya a la vacunación de toda la cabaña ganadera, o cómo está esta situación, porque sabemos que se ha vacunado parte, pero no se ha vacunado toda. Luego, respecto a la enfermedad hemorrágica epizootica, bueno, nos alegramos de que el decreto ya vaya a salir. Era una de las preguntas que le queríamos hacer, porque el decreto del Gobierno de España pues ya salió y es el que, de alguna manera, al que se suma o el que tiene que desarrollar el Gobierno de Aragón. Es cierto que otras comunidades autónomas sí que dieron sus propias ayudas en el año 23. Esta comunidad autónoma se negó, nosotros lo pedimos aquí, no quiso hacerlo la consejería de aquel momento, pero bueno, yo creo que es una buena noticia, aunque se vaya a remolque del Gobierno de España, que por fin vayan a salir estas ayudas. Y simplemente me gustaría preguntar, yo creo que sí que es así, ¿no? que van a entrar aquellos afectados en el año anterior, en el año 23, porque el decreto así lo permite, y entiendo que sí, y ¿qué tiempo prevén de que se puedan sacar la convocatoria y que se puedan pagar estas ayudas? Y cambiando, bueno, ha comentado usted lo del lobo y el oso, que querían cambiar la ayuda de los ataques, y que me gustaría saber más concretamente en qué va a consistir esa modificación. Luego, se me ha olvidado, y esto sí que me gustaría que lo contestase, sobre la lengua azul, porque lo he preguntado varias veces y no me han contestado, si a los que se tuvieron que pagar ellos la vacuna por la parte privada para poder hacer movimientos, los que tenían más urgencia de hacerlo, si a eso se les va a resarcir de esos pagos y de esos gastos veterinarios. Luego, cambiando, quería preguntarle por la cuestión del Sarca, del virus de los melocotones, nectarinas, del albaricoque, esa cuestión que tenía mucha incidencia en Maella y en Mazaleón, pero que también puede ser un problema en la zona del Bajo Cinca. Se hizo la derogación del decreto que permitía, de alguna manera, que se pudiesen dar esas ayudas directas que se dieron a los fruticultores que arrancaban, y no sé, tampoco, yo creo que esas personas no pueden pedir ahora ayudas específicas y tienen que pedirlas a través de la modernización. No sé cuál es la valoración que hace de esa retirada del decreto y cuál es la situación actual del Sarca. Y en otro orden, también en la fruticultura, quería preguntarle por el fuego bacteriano, que sabe que afecta sobre todo al peral en la zona de Calatayud. ¿Cuál es la situación ahora en Aragón y si van a tomar alguna medida concreta? Y volviendo a la ganadería, se anunció a principios de verano que se iba a implementar un servicio de recogida gratuita de lana, que se hizo, nos consta que se hizo, por lo menos así respondieron, una especie de prueba piloto en las que se recogieron un par de toneladas, pero que a principios de octubre se preveía empezar con esa recogida de lana. Entonces le quería preguntar si ya se ha empezado esa recogida de lana, si cómo está funcionando ese servicio y si, bueno, cuánta lana se ha recogido. Entiendo que es complicado la cifra, pero sobre todo saber si está ya en marcha esa
ese servicio que se prometió a principios de julio que se pondría ya en marcha. Respecto a las ADS que usted ha nombrado antes, simplemente preguntarle, porque son un elemento fundamental en la sanidad animal, cómo valora el cambio del modelo de la subvención, y respecto a la cuestión de las emisiones difusas, de los nitratos, de los purines, y que me gustaría saber si en esta cuestión, a raíz de la sentencia de la Unión Europea, si se van a tomar más medidas para que los purines se puedan utilizar de una forma, yo creo que mejor, y como hacen muchos agricultores y ganaderos ya para esa fertilización orgánica, pero garantizando que no se haga una contaminación de las aguas. ¿Cree usted que las medidas actuales que ya se tomaron en previsión de esa sentencia son suficientes o hay que cambiar algunas cuestiones? He entendido por su comparecencia también que depende de usted el control de la cadena alimentaria, las cuestiones que tienen que ver con la competencia autonómica, y aquí bueno, pues se prometió desde la anterior consejería que se iba a reforzar el personal en las 3 provincias. Queremos saber si ese personal de refuerzo prometido ya está trabajando o no. Y para terminar, porque ya se me va el tiempo y es la última cuestión que tengo, preguntarle si depende de usted la cuestión del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, si sabe en qué estado se encuentra la cuestión después de ese golpe y esa cuestión que hubo de anular el anterior consejero que anuló por la persona interpuesta del consejero Blasco el comité, de anular esas elecciones al comité, y en qué sentido se encuentra y cómo se está procediendo para arreglar ese desaguisado. Y simplemente desearle una buena labor, valorar también pues el trabajo que están ustedes haciendo y la comparecencia que está aquí, y desearle un buen trabajo. Muy bien, muchas gracias, señor Iglesias. A continuación, el señor Morón tiene la palabra por 8 minutos en nombre del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Cuando quiera, señor Morón. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Alanza. Bienvenida a esta comisión. Enhorabuena por su nombramiento. En esta primera comparecencia, pues más que entrar en detalle de todas y cada una de sus competencias, pues querríamos poner en valor algunas de la importancia de su dirección general y abordar algunas cuestiones concretas, ¿no? Como popularmente se suele decir, somos lo que comemos, y en ese sentido pues creo que su dirección general pues tiene mucho que decir. Aragón produce alimentos en cantidad y especialmente en calidad, y para ello tiene que ver mucho la prevención y el control de las enfermedades en los animales y en los vegetales, el control e higiene de la producción primaria, la bioseguridad de las explotaciones ganaderas, el transporte de los animales, el control en materia de contaminación difusa, el asesoramiento técnico al sector productor, control y certificación de las semillas y plantas de vivero, la gestión de los planes de vigilancia, el control de plagas y enfermedades, la comercialización y utilización de los productos fitosanitarios y su evaluación, y la programación, coordinación y seguimiento de los planes de control de calidad, trazabilidad y seguridad de la cadena agroalimentaria. Y precisamente en esta última competencia es en la que nos queremos detener un poquito. Tema de la seguridad de la cadena agroalimentaria, con distintos eslabones de actuación, entendiendo desde nuestro grupo que su principal competencia es en los primeros eslabones de producción. Y esa es la pregunta, es decir, ¿cuál es el papel que desempeña su dirección general en el control de los productos primarios que llegan a nuestro país procedente de terceros países, si es que tiene alguna competencia al respecto? Porque se ha referido, por ejemplo, al asesoramiento a través de la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria, especialmente a agricultores y ganaderos, a la hora, sobre todo, de lo que son las exportaciones, ¿no? De favorecer las exportaciones y de los trámites que tienen que seguir, etcétera. Pero de las importaciones pues no ha hecho referencia. No sé si es que no tienen competencia o cuáles son realmente sus competencias. Y, pues una pregunta a lo mejor quizás algo más personal, pues si considera que los controles realizados en frontera son suficientes y ya de por sí garantizan la calidad de los productos que llegan a nuestra mesa. Porque claro, cuando hablamos de calidad y seguridad alimentaria, pues a ver, es un título
muy rimbombante y es un título realmente que da cuenta, pues como he dicho al principio, de la importancia de esta Dirección General. O sea, hay que garantizar, junto también con la Dirección General de Salud Pública, que los alimentos que llegan a nuestra mesa son alimentos de calidad y que los alimentos con los que se han elaborado a lo mejor sus propios alimentos pues sean de calidad. Y evidentemente pues nosotros tenemos algunas dudas de que sea así, porque aquí en Aragón se producen alimentos de calidad, pero desgraciadamente acabamos consumiendo alimentos que no son producidos aquí en Aragón, y especialmente esto ocurre con las clases menos favorecidas, aquellas que, por ejemplo, pues no pueden consumir productos ecológicos, que evidentemente desde este grupo los apoyamos, al igual que, por supuesto, el producto de cercanía, pero no nos engañemos, son más caros y al final pues las clases menos favorecidas acaban consumiendo productos que vienen de lejanos países en barcos mercantes que contaminan, por cierto, muchísimo. Hay algunas de las cuestiones que ha planteado con las que estamos completamente de acuerdo. Por ejemplo, ha hablado sobre revisar normas más restrictivas, las normas más restrictivas que hay, en especial las que en relación con otras comunidades autónomas. Evidentemente, una norma restrictiva que no está presente en otra comunidad autónoma, pues ya es genera una falta de competitividad de nuestros agricultores y ganaderos. Y además, pues añadiríamos la necesidad también de simplificar los procedimientos y adaptar la normativa a las necesidades reales del sector. También ha hablado de potenciar la colaboración de la Dirección General, apoyando la labor de las ADS, las ATRIAS, y también lo ha comentado algún otro portavoz, de las OCAs. Esperamos que también exista ese trabajo directo con las oficinas comarcales agroambientales para facilitar, como sí que ha dicho también en su intervención, la labor de los agricultores y ganaderos. Hay otra cuestión que también nos parece importante comentar y es una pregunta, yo creo que es inevitable que la hagamos desde Vox, es la salida del centro del CITA, de la estructura de la Consejería de Agricultura. Claro, allá había unas sinergias importantes a la hora de poder colaborar directamente en las labores de investigación que impulsa el CITA. Entonces, claro, bien, mi interés no es ponerla en un aprieto en esta cuestión, pero sí que me gustaría saber cómo se ha establecido la relación de su Dirección General con el CITA a partir de este momento, porque entendemos que hay una serie de temas, especialmente lo que pues tiene que ver sobre todo con ese asesoramiento al sector, en el que es necesario esa colaboración y también el pedir en algunos casos el trabajo del CITA, digamos, dirigido hacia algunas cuestiones que el sector a lo mejor reclame. Es decir, es poner un poco los medios de la Administración a disposición de los usuarios, en este caso de los agricultores y ganaderos. Entendemos que a lo mejor no es una buena decisión del actual Gobierno de Aragón, pero en cualquier caso, pues saber un poco cuál es la forma de coordinación que llevan en estos momentos. Y luego también, pues para finalizar, ha hablado del apoyo a la ganadería extensiva especialmente, pero claro, apoyar la ganadería extensiva con el oso y el lobo, pues eso es muy complicado. Evidentemente, el oso y el lobo tienen derecho a su existencia, tienen que tener su espacio, pero su espacio no puede ser el de los ganaderos. Los ganaderos no pueden convivir con el oso y con el lobo. Y más en una región, como es el caso de Aragón, en el que desde hace muchos años, hace decenas de años, no había presencia ni de osos ni de lobos. Hay otras regiones de España en las que hay una convivencia, ha habido una convivencia y que había también un control cinegético de las especies y la convivencia ha sido pues medianamente
razonable. Lo que no tiene ningún sentido es que en regiones en las que desde hace ya muchos años no había osos ni lobos, pues ahora, pues por una serie de políticas animalistas por determinados lobbies, bueno, pues tengamos que tener osos, lobos y todo lo que haga falta, ¿no? Bueno, pues no, creemos que ese no es desde luego la posición que debe seguir el Gobierno de Aragón y desde luego nosotros, si hay alguna modificación al respecto, pues la apoyaremos si va en esa dirección. Desearle finalmente pues que éxito en su gestión y estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Es el turno ahora de Junta Aragonesista. El señor Palacín tiene la palabra durante 8 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Lanza. Darle la enhorabuena por su nombramiento y la bienvenida a estas Cortes. El sector agrícola y ganadero es un sector estratégico para Aragón, es clave para nuestro territorio, para generar empleo, para asentar población. Una de las mejores medidas para luchar contra la despoblación es proteger al agricultor y al ganadero. Y para eso su dirección general es clave. Por eso es importante la bioseguridad para evitar los riesgos de entrada de enfermedades, un riesgo que hay que evitar y por eso es necesario trabajar para garantizar la seguridad alimentaria y garantizar la calidad, evitando en muchas ocasiones poner en peligro las explotaciones agrícolas y ganaderas. Existen varios problemas que me gustaría preguntarle, diversas preocupaciones, mejor dicho. Uno es el de la lengua azul. Existe preocupación, un tema es el serotipo 3, que ya se ha detectado en el Estado y ha dicho que desde Extremadura han impedido que vengan animales durante este año, que es donde se encontró este serotipo 3, pero hay quejas de ganaderos por falta de vacunas. Ha habido algún ganadero, incluso de la comarca de la Ribagorza, que ha tenido un número importante de bajas. Creemos que se ha tardado en vacunar, usted lleva poco tiempo, pero creo que hay que estar preparados para todos los problemas que puedan venirnos en las próximas fechas. Nos gustaría saber si van a llegar esas vacunas, si conocer la previsión con la que están trabajando, que van a tener, ya que esa preocupación nos la han trasladado ganaderos de las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza. Esto también es una forma de apoyar a la ganadería extensiva, una ganadería extensiva que tiene que jugar un papel muy importante en todo el territorio. Se lo han preguntado ya, pero me gustaría preguntarle qué ha pasado con los ganaderos que han tenido que pagar de forma privada esas vacunas de lengua azul. En la anterior comparecencia del anterior director general, ya le trasladé el problema de los ganaderos del Valle de Broto, que pasan a Francia desde el siglo XIII y que han tenido que asumir los costes de esas vacunas para poder continuar y llevando los animales a Francia. Nos gustaría saber si van a apoyar de alguna manera a todos estos ganaderos que de forma privada vacunaron a sus animales. Otro tema es la enfermedad hemorrágica epizootica. Ya ha pasado un tiempo, hay muchos animales que han pasado la enfermedad y ahora esos ganaderos encuentran que esas vacas ha bajado la fertilidad, supone que ha bajado la producción y por lo tanto hay pérdidas económicas en todas esas explotaciones. Nos ha dicho que van a sacar 600.000 euros en ayudas. No sé si han valorado en qué situación se encuentra en este momento esta enfermedad, cuáles son los gastos o las pérdidas que se han producido en las diferentes explotaciones, que como ya le trasladábamos al anterior consejero y a los anteriores directores generales, al final suponía esta enfermedad una pérdida importante de productividad y por lo tanto de rentabilidad de todas las explotaciones, pudiendo poner en riesgo la continuidad de alguna de todas estas explotaciones. Desde luego existen diferentes riesgos que tenemos que estar atentos desde el Gobierno de Aragón. Es algo que creo que es importante, que es el tema del porcino o la peste del porcina o el riesgo que pueda existir. Aragón tiene una fuerte dependencia del porcino, somos el primer productor del Estado. Hay más de 20.000 personas que trabajan en este sector en todo el territorio, además, una parte muy importante en la provincia de Huesca y sobre todo pues, en el mundo rural aragonés. Por eso hay que estar atentos a las importaciones, atentos a qué puede pasar en el futuro con un sector tan importante como el porcino, que además tiene diferentes riesgos relacionados sobre todo también con China.
Ha hablado del tema de bienestar animal. El bienestar animal es importante, disminuye las enfermedades, disminuye las lesiones en los animales, facilita el trabajo y también disminuye el riesgo para el personal, pero el ganadero tenemos muchas veces la sensación de que es el máximo pagano de esos costes que hay que asumir cuando hay un cambio de norma, cuando hay un cambio de legislación. Los integrados, los ganaderos integrados, que es la gran mayoría de los ganaderos y ganaderas aragoneses, tienen que asumir esos costes y lo que supone pues un problema muy importante para todas esas explotaciones. Creemos que el Gobierno de Aragón tiene que estar atento a esos nuevos cambios de normativa que puede existir y tiene que trabajar con previsión para intentar ayudar a estas explotaciones a no ponerlas en riesgos, como ya se ha dado en otras ocasiones cuando ha habido esos cambios de legislación que han hecho que incluso haya explotaciones que han tenido que cerrar. Le han preguntado ya por la situación actual de la SARCA. Nos gustaría también si nos puede decir algo más. Dentro de lo que nos ha llegado a nosotros parece ser que el tema está casi resuelto, pero nos gustaría saber cuál es la situación actual. También la situación del fuego bacteriano, que hemos tenido brotes en algunas ocasiones en la zona de Calatayud y que hace unos años supuso un problema muy importante para algunas explotaciones y para esa viabilidad de esas explotaciones. Yo creo que más o menos le he sacado todas las preocupaciones que nos han trasladado a nosotros desde del sector. Usted está claro que tiene una misión muy importante, ya que es necesario garantizar esa seguridad alimentaria, garantizar también la calidad de todos estos productos, y aunque muchas de estas enfermedades no afectan al consumo, no son peligrosas para las personas, pero sin lugar a dudas para la exportación, en la que el sector agrícola y ganadero aragonés pues es una potencia, pues puede suponer un problema. Por lo tanto, desearle suerte y todo el ánimo para estos próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacín. Y ahora, para acabar con este turno, tiene la palabra el señor Jiménez por 5 minutos en nombre del Grupo Popular. Pues muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores diputados. Señora Lanza, bienvenida a esta subcomisión. Un placer saludarla en sede oficial. Darle la bienvenida a usted y a sus acompañantes y, bueno, pues como no puede ser de otra manera, felicitarle públicamente por su nombramiento. Entendemos que para usted es un reto, ¿no?, esta dirección general, que es una dirección muy importante. Se ha comentado en la sala la importancia de su dirección general. Usted nos ha expresado todas sus obligaciones o trabajo pendiente que tiene por delante. Y también hemos visto, yo he ido apuntando trabajo que le han ido dando, ¿no?, que creo que no procede a su departamento, a su dirección, pero bueno, entiendo que hoy ha venido con mucho trabajo y se va con mucho más, porque creo que alguno de los portavoces le ha ido echando cosas nuevas que creo que no le corresponden, pero bueno, usted tendrá la opción de decirlo. Nosotros, el Grupo Popular, nos quedamos con algo fundamental de su intervención. Usted ha dicho que se va a implicar al máximo por facilitar la labor de agricultores y ganaderos. Nosotros vemos que es la clave, ¿no? La clave es ayudar, facilitar, trabajar por ellos. Y ha dicho alguna idea clara de favorecer y facilitar iniciativas agrícolas y ganaderas, favorecer la agroalimentación, facilitar y trabajar por el medio rural, que es donde principalmente están nuestros agricultores y ganaderos, y facilitar y mejorar la seguridad alimentaria. O sea, fundamental para nosotros esto, ¿no?, estas líneas de trabajo que entendemos que son muchas y son difíciles, pero que al final es el objetivo de su dirección y compartimos plenamente con usted. Usted ha hablado de reuniones, ¿no? Por lo que nos ha dicho, se ha reunido con todo el sector y es a valorar, ¿no?, las reuniones con el sector que sabe y de que dependemos nuestra actividad. Al fin de cuentas es lo importante, no escucharles, trabajar con ellos y a partir de ahí tomar decisiones, y estamos satisfechos también en eso, ¿no? En sobre todo, para ver la situación del sector hay que trabajar, sentarse y a partir de ahí empezar a decidir. Sí que ha habido algún tema para nosotros importante, ¿no? Usted ha nombrado las ADS y las ATRIAS, fundamental, entes de gestión y de facilitación del trabajo a los agricultores y ganaderos. Ha hablado de las OCAs, fundamentales también. Yo siempre quiero, cuando aquí en esta comisión se habla de OCAs,
Y es verdad que en algunas zonas de Aragón las OCAs quizá no funcionan tan bien como en otras. Yo quiero poner en valor las OCAs de la zona pirenaica, que al menos nos consta que funcionan muy bien, los ganaderos están muy contentos y agricultores. Y creo que también hay que poner en valor cuando algo se hace bien y si se puede implantar esa forma de trabajo en el resto de zonas de Aragón, ¿no? Yo también quiero sacar una bandera por ellos porque creo que no se puede generalizar nunca. Y de verdad que no lo han hecho, pero bueno. También ha hablado de ganadería intensiva, fundamental, no nos cansaremos de defender la ganadería intensiva allá donde vayamos. La intensiva ha hecho unas inversiones muy fuertes, incumple una normativa más fuerte que nadie, con lo cual creemos que debemos ponerla en valor y por supuesto al extensivo, algo fundamental. Habla usted también de las subvenciones de oso y lobo. Evidentemente, pues creo que Aragón no trajo a los osos aquí, pero nos han llegado, ¿no? Las fronteras, pues bueno, a veces hay animales que las pasan, ¿no? Entonces, la delimitación territorial muchas veces no está marcada en el mapa, en el territorio como en el mapa, entonces al final llegan animales que bueno, que quizá no son deseados, ¿no? Y sí que me quiero centrar en la lengua azul. La lengua azul es un tema fundamental e importante a día de hoy. Y bueno, yo cuando escuchaba al portavoz del Grupo Socialista, pues bueno, se me ponían los vellos de punta, y eso que tengo pocos. Porque al final, que el Grupo Socialista hable de lengua azul me sorprende mucho, señor Iglesias. Mire, usted se ha olvidado de decir que en agosto el actual Gobierno de Aragón sacó un protocolo de movimientos, fundamental. Porque al final nuestros ganaderos agricultores, nuestros ganaderos saben perfectamente desde el primer día cómo van a poder bajar sus animales del monte, de qué manera, qué movimientos van a poder hacer y no hacer. Y si hablamos de falta de vacuna, por supuesto, falta vacuna, sí, pero es que claro, yo aquí permítanme que les hable sobre mi anterior profesión, que era la de veterinaria, ¿no? A lo que me dedicaba. Mire, es que vacuna, por desgracia, ha faltado siempre, pero es que ahora al menos tenemos claro cómo va a llegar o de qué forma va a llegar. Es que antes había que moverse por las OCAs, no se nos informaba. Entonces, claro, está claro que mirar el pasado no es positivo, pero creo que el Grupo Socialista hable de lengua azul, creo que no procede, sinceramente, porque los que hemos vivido la forma de gestionar esos problemas hace varios años, en los distintos focos que ha habido, 2 precisamente, pues creo que no tienen ustedes, si me permiten, evidentemente todos podemos hablar, pero creo que no tienen legitimidad, dicho con cariño, para poder hablar de la forma de gestión de un foco de lengua azul, porque a fin de cuentas lo que no puede hacer la Administración es tener vacunas por si acaso. Y si me permite, señora, el tema es que los laboratorios también hay que pensar una cosa. El Gobierno de Aragón dotó una partida y esperamos que llegue la vacuna. Los laboratorios la producen cuando llega la necesidad. O sea, los laboratorios no tienen tampoco vacuna esperando a que sea necesitada. Termino, se me acaba el tiempo. Simplemente, señora Lanza, desearle la mejor de las suertes. Aquí tiene el Grupo Popular para ayudarle en la medida que podamos. Este es un sector fundamental y simplemente le deseamos la mejor de las suertes a todo ese equipo, porque al final ustedes están muchas veces en la labor de apagar fuegos, ¿no? Cuando viene un problema como es la lengua azul, la hemorragia y tal, entendemos que la voluntad suya va a ser la de trabajar, como he dicho al principio, y ayudar al sector, y contamos que su amplia experiencia va a facilitar todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Y para concluir con la comparecencia de la señora directora general, va a tener la señora Landa un nuevo turno, el último, de 10 minutos, pues para tratar de dar respuesta a todas las cuestiones planteadas. Así que, señora Landa, cuando quiera. No, buenas tardes a todos otra vez. Son muchas las cuestiones planteadas y iré resolviendo aquellas que han sido más comunes entre ustedes o las que considero que igual son más novedosas o más importantes. Vamos a ver, lo primero, evidentemente vamos a hablar de la lengua azul. Se ha hablado que desde el Gobierno de Aragón ha habido una cierta dejadez, y permítanme usar esa palabra, a la hora de tratar el tema de la lengua azul. Yo considero que no ha sido así y tenemos que tener en cuenta qué tipo de enfermedad es la lengua azul. Estamos hablando de una enfermedad que no tiene una vacuna libre, que tiene una vacuna intervenida. Eso significa que no se puede comprar vacuna uno cuando quiera y como quiera, sino que se tienen que dar una serie de causas concretas para que se nos permita a las comunidades autónomas comprar vacuna. Y el Gobierno de Aragón, presidido por el señor Azcón, consiguió que el Ministerio, en el Plan de Acción sobre la Lengua Azul, el Plan de Control y Erradicación del año 2024, pusiera toda la comunidad autónoma de Aragón como territorio libre, lo que permitía que nuestros ganaderos compraran vacunas si así lo consideraban necesarios. Esta vacuna tenía que estar recetada por un veterinario, porque así lo dice la norma y así lo dice el Real Decreto 666. Una vez dicho esto,
No es que hubiera una imprevisión, es que no era posible en muchos casos proveerse de vacuna. Eso hay que valorarlo. Segundo, sí que es verdad que se tenía conocimiento que había lengua azul en una comunidad cercana. Desde el Gobierno de Aragón lo que se hizo fue, se juntaron con todos los grandes exportadores de vacuno y para comunicarles cuál era la situación y que era conveniente que se proveyeran de vacuna siempre y cuando fueran a exportar animales. No se pretendía en ningún momento que esto no fuera así. Y además se lanzó una encuesta desde todas las OCAs al sector preguntando cuántos estarían dispuestos a vacunar. Sabemos que la experiencia de la vacuna de la lengua azul del año 2007 no fue buena, más bien fue bastante mala. ¿Qué hubo que hacer? La vacuna ha cambiado y sí que es verdad que ahora la vacuna es una vacuna buena y efectiva. ¿Qué ha pasado con esta encuesta que se hizo desde el Gobierno de Aragón? Pues si vemos los números, tenemos 17 explotaciones de vacuno que se apuntaron a la vacunación voluntaria y 2.700 ovejas. Estos son los resultados de la encuesta. Con lo cual, aparentemente, el sector no estaba muy preocupado, aunque viviera en zonas limítrofes con Cataluña. Ahora vamos a hablar de la gestión actual, una vez dejada el pasado. ¿Cómo están las circunstancias? Tenemos lengua azul en cinco OCAs y una OCA que está pendiente de confirmar. Hay 26 focos de ovino y un foco de vacuno. De los 26 focos de ovino son en las 6 OCAs que hay un total de 421 explotaciones. Algo habremos hecho bien cuando no ha ido mucho más allá. ¿Saben cómo se trabajó? Se consiguieron las vacunas que había en el mercado, que había pocas. Y lo que se hizo fue una zona tampón para evitar que se extendiera la enfermedad en la medida de lo posible. Y sobre todo que no afectara a otras provincias. Ya teníamos la provincia de Huesca cerrada y en ningún momento queríamos que eso abarcara a Zaragoza y a Teruel. ¿Qué pasa con la vacuna del serotipo 3? Efectivamente, tenemos unos focos de serotipo 3 que actualmente llegan hasta Guadalajara. Hay determinados rebaños de la provincia de Teruel que todos los años bajan en Trashumancia a la Carolina Jaén. Y desde el Gobierno de Aragón se ha comprado vacuna de serotipo 3 que esperamos que llegue la semana que viene para poder vacunar esos rebaños y que nuestros ganaderos puedan seguir haciendo sus actividades normales. Eso por parte de la vacunación. Si se va a pagar o no a los ganaderos que vacunaron previamente, sí que lo tenemos ahora en servicios jurídicos para ver de qué manera se podría abonar a esos ganaderos a partir de la entrada del foco, cómo se les podría abonar a esos ganaderos la vacuna. No sabemos si será vía todos los ganaderos o bien si la han comprado ellos o los veterinarios y se hará por medio de facturas endosadas. Está en consulta jurídica. Eso por un lado. Enfermedad hemorrágica. La enfermedad hemorrágica, nosotros nos vemos sujetos a la regulación de bases que nos da el Real Decreto del Ministerio y nos permite hacer 3 tipos de abonos y esos son los que vamos a hacer, los que nos vienen regulados por el Real Decreto, que son, por un lado, animales muertos en foco, por otro lado, todos los tratamientos veterinarios que se han dado para aquellas zonas con foco y, por último, todos aquellos que hayan comprado repelente no es necesario que estén en zona de foco. Las bases reguladoras, repito, no las hemos puesto nosotros. Las bases reguladoras vienen determinadas por el Real Decreto que es de nivel nacional. También hemos hablado de la flexibilidad de las normas. Las normas son como una carretera. Tú puedes ir por el centro, por la izquierda o por la derecha. Nosotros queremos que nuestros agricultores y ganaderos puedan ir muy tranquilamente por el centro de esa carretera. Y lo que pretendemos sobre todo es hacer que todos aquellos decretos de índice de nivel autonómico que sean mucho más restrictivos, que los tenemos y más de los que pensamos, que el nivel nacional
que de hecho se está revisando. Se ha empezado a revisar ya el decreto de ordenación o el decreto de los núcleos zoológicos. Son mucho más restrictivos. Lo que no podemos hacer es cortar la actividad económica de nuestros ganaderos y que no compitan libremente con las comunidades vecinas. Y eso es lo que se está pretendiendo hacer con la revisión de este tipo de decretos. También, cuando hablamos de flexibilizar, estamos hablando de algunas órdenes que tenemos que modificar. Por ejemplo, hoy en día todos nuestros agricultores y ganaderos están obligados a tener una serie de cursos de formación, tanto de formación a nivel de bienestar animal como de capacitación de granja o de manejo de productos fitosanitarios. Hoy por hoy, con la legislación aragonesa que tenemos, estos cursos solo pueden ser presenciales. Cada vez que se hace un curso online es necesario hacer una serie de trámites realmente bastante complicados. Queremos modificar ese decreto de tal manera que todo el mundo pueda acceder a una formación online. Estamos en el tiempo que estamos en el siglo XXI y nuestros agricultores y ganaderos tienen unos horarios que no se ajustan a la norma. No podemos pedirle a nadie que ha estado trabajando en su granja hasta las 8, las 9 de la tarde, desde las 7 de la mañana, que se vaya a hacer un curso de bienestar animal a un pueblo que está a 15 kilómetros. Y eso es lo que se pretende hacer. Y eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de hacer la vida más fácil a agricultores y ganaderos. Por otro lado, el oso y el lobo, que también les preocupa. Ya saben que no es competencia de esta Dirección General la extracción de oso y lobo, que hay normativa que impide la extracción de los animales. ¿Qué pretendemos con el cambio de orientación de las ayudas? Vamos a ver. Las ayudas del oso y el lobo estaban enfocadas básicamente a medios de contención. Pero lo que sí que nos han manifestado la mayoría de nuestros ganaderos es que ellos necesitan tener físicamente una persona para prever esos ataques. No solo un medio físico, no un pastor eléctrico. Entonces, estamos haciendo una valoración de la cantidad de animales que suben a puerto. Todos los años suben. Hemos calculado que unos 100.000 animales, de los cuales 80.000 aproximadamente, no, son 106.000, que hemos hecho los números, 106.000, de los cuales 6.000 provienen de unos valles que solo están en temporada de verano y el resto están aproximadamente unos 8 meses. Estamos haciendo, como ya les he dicho, estamos haciendo las valoraciones necesarias para ver que el apoyo no sea solo para lo que ya hemos hablado, que son los métodos de contención, sino también para apoyarles para que tengan una media protección y además puedan conciliar de una manera adecuada su vida familiar, que es fundamental. No vamos a tener agricultores ni ganaderos si no pueden tener una vida normalizada. Y eso es lo que necesita el medio rural, y si queremos implantar población en el medio rural, necesitamos que nuestros ganaderos tengan una vida digna, y eso es lo que pretendemos con la nueva ayuda. En relación a la peste porcina africana, pues es algo que nos tiene realmente preocupados. Por eso se han tenido reuniones con la Federación de Caza, con la Facultad de Veterinaria, porque hay que hacer controles en los animales silvestres. Si no controlamos los animales silvestres, pero no solo para la PPA, también tenemos problemas, como ya hemos dicho, con la hemorrágica, tenemos problemas con sarnas, tenemos problemas de muchos tipos de enfermedades que se transmiten, y eso es lo que tenemos que controlar. Y por ello es por lo que se va a llevar y se está llegando a convenios de colaboración con asociaciones, con la facultad y con el medio natural para poder controlar este tipo de enfermedades que no son las del presente, pero sí van a ser las del futuro. Y creo que no me da tiempo a contestar nada más. Pues su tiempo ha acabado, pero no se preocupe que en otras ocasiones tendrá oportunidad de desarrollar estos puntos u otros. Así que suspendemos la sesión durante un minuto para despedir a la señora Lanza y después continuamos con los siguientes puntos del día.
Bueno, pues vamos continuando. Bueno, pues se reanuda la sesión. Continuamos con el tercer punto del día. El debate y votación de la proposición no de ley 395/24 sobre la ejecución de la partida presupuestaria del Fondo de Inversiones de Teruel destinada al asfaltado del camino rural que une Cella y el aeropuerto de Teruel, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación y defensa de esta proposición no de ley, el señor Peralta tiene un tiempo de 5 minutos. Pues muchas gracias, presidente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista hoy presentamos una proposición de ley propia enfocada únicamente a la provincia de Teruel. Como ustedes bien saben, el territorio de la provincia de Teruel, debido a su extensión y sus características geográficas, se ha enfrentado históricamente a dificultades en cuanto a la conectividad y el acceso a las infraestructuras clave de la provincia, tanto para sus habitantes como para las actividades productivas que se desarrollan en la zona. Y una de estas áreas de interés es la conexión entre el municipio de Cella y el aeropuerto de Teruel, una infraestructura que ha ido ganando relevancia como un hub de desarrollo económico y logístico de la provincia y, sin embargo, las vías de acceso a esta infraestructura desde las localidades cercanas, como la de Cella, presentan limitaciones que el Gobierno anterior inició su subsanación. Y ustedes dirán, ¿por qué el señor Peralta trae esta proposición de ley a la Comisión de Agricultura? Pues yo les explicaré el motivo de por qué la traemos aquí. Desde la anterior legislatura ya se inició desde el Ayuntamiento de Cella y gobernado por el Partido Socialista y desde la DGA, como ustedes bien saben, la legislatura pasada también gobernada por el Partido Socialista, se inició la conectividad del acceso directo entre Cella y el aeropuerto de Teruel. Y, como se pudo ver, pues se realiza, lo más óptimo fue realizarla a través del camino viejo, que se denomina Camino Viejo de Teruel, lo denominan así en Cella, y este camino tiene un firme de tierra que se extiende por unos 5.250 metros y que ha sido modificado a razón de las concentraciones parcelarias, lo cual por eso se enclava en la Comisión de Agricultura, porque a razón de la concentración parcelaria se queda un camino en línea recta con una anchura suficiente para incluso meter una doble vía con 2 carriles, y todo ello se realizó con la dirección provincial, se realizó un proyecto y se dejó una dotación presupuestaria para el asfaltado de este camino para, como bien les digo, adelantar esta conexión. Porque para llegar a Cella, señorías, de Cella, para llegar al aeropuerto, ya no Cella, sino todas las poblaciones limítrofes, ya puede ser Villarquemado, Celadas, Santa Eulalia, el propio Jiloca, la propia parte norte de la Sierra de Albarracín, pues los usuarios se ven obligados a tomar dos opciones, que una es implica salir a la carretera TV 9011 para su posterior empalmar a la carretera A1512 y finalmente acceder al aeropuerto. Esto es un trayecto de 12 kilómetros con 5. Y la otra, que aún es más extensa, obliga a salir de Cella por la carretera autonómica A2515, salir a la carretera nacional 234 y después empalmar con la A1512, que finalmente este recorrido son 21 kilómetros. Ambas, como ustedes ven, pues incrementa notablemente la distancia a recorrer para la llegada al aeropuerto. Por otro lado, como ustedes saben, el aeropuerto ya se ha consolidado como motor económico de la región, generando empleo y atracción de inversiones. Sin embargo, esta infraestructura no ha habido en paralelo un despliegue de las vías de acceso que estén en condiciones óptimas, tanto para los trabajadores como para los suministros que puedan llegar a estas instalaciones. La falta de un acceso directo y rápido y seguro, por otra parte, de toda la parte norte de la provincia que entraría por Cella al aeropuerto.
el no realizar esta infraestructura pues limita las oportunidades de este desarrollo económico y la competitividad de las empresas locales. Ya les adelanto, porque yo entiendo que no va a haber ninguna oposición a aprobar esta proposición no de ley, ya les adelanto que una vez se realicen estas obras, pues presentaremos otra proposición no de ley en la Comisión de Fomento, Vivienda y Logística para que este tramo lo asuma la red de carreteras autonómica, que es lo lógico. Por todo lo anterior, como ya les he dicho, pues es prioritario que se ejecute esta partida presupuestaria de 931.000 euros que dejamos consignada al Gobierno anterior del FITE 22. No entendemos aún por qué no se ha ejecutado. Yo sé que ustedes me van a contestar y me van a decir, está en intervención, está para ejecutar a Traxa, porque ya les adelanto de que esta proposición no de ley la presentamos empujada porque el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Cella, pleno a pleno, mes a mes, pregunta en el Ayuntamiento y le dicen, está en intervención, se va a presentar, va a empezar Traxa. En último pleno incluso le dijeron, empezará a finales del mes de septiembre y no han empezado aún. Yo espero de que, aparte de votar a favor, que entiendo que todos los grupos van a votar a favor, incluido el grupo que sostiene al Gobierno, el Partido Popular, lo que les pedimos es que nos adelanten cuándo van a empezar las obras. ¿Por qué se ha demorado tanto? Yo les puedo adelantar que esto se ha demorado, pues puede haber varias opciones. Una, no ha habido director provincial en casi 12 meses, creo, lo cual este proyecto estaría en el cajón, o sea que ustedes no sé si eran conscientes. Y luego, como ya viene siendo en las comisiones del Partido Socialista, pues nos vemos obligados a presentar este tipo de iniciativas, ya que ustedes, como no mueven, pues nosotros les vamos dando empujones y cada vez que les damos un empujón, pues la verdad es que tardarán poco en hacerlo y funcionan. Entonces, nada, esto a base de empujones del Partido Socialista. Muchas gracias, presidente, y me quedo a la espera de la respuesta de los grupos parlamentarios. Muy bien, pues muchas gracias. A continuación intervienen los grupos parlamentarios no enmendantes, que son todos porque no se han registrado ninguna enmienda por escrito. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria del Partido Aragonés. Tiene la palabra durante 3 minutos el señor Izquierdo. Gracias, presidente. Evidentemente no los voy a usar porque es sencillo. Es verdad que esta infraestructura quedaba pendiente y, como usted ha dicho, estaba consignada presupuestariamente. En esta PNL usted nos cuenta con ese problema y da la solución. Efectivamente, yo le iba a apuntar el tema de la titularidad porque sabe que es algo que me ocupa y me preocupa, porque luego esas carreteras hay que mantenerlas. Efectivamente, me parece bien, no sé si tiene que ser el Gobierno de Aragón o tiene que ser la Diputación, pero me parece muy buena idea que cuando las obras se terminen, lo antes posible y si puede ser de forma a la par, se dé una titularidad a la vía, porque si no nos encontraremos dentro de algún tiempo que nadie la mantiene. Por lo tanto, contará usted con nuestro apoyo y ojalá se saque adelante esa medida y esa vía que, como usted dice y usted cuenta, ya estaba previsto hacer y por las cuestiones que sea, pues ha ido retardando, ¿no? O sea que contaremos con nuestro apoyo y votaremos a favor. Muchas gracias, señor Izquierdo. Continuamos por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Tiene la palabra la señora Buch durante 3 minutos también. Gracias, señor presidente. Pues evidentemente, desde luego que vamos a votar a favor de esta iniciativa y lo vamos a hacer con gusto. Con gusto por un par de cuestiones. La primera, descubrir que existía una partida presupuestaria en el FITE destinada a esta cuestión. Todos sabemos y todos somos conscientes de que es una infraestructura muy demandada por la población de Cella. De hecho, nosotros, desde el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, ya habíamos metido en estos presupuestos una enmienda para que fuera ejecutada, se tramitara en el año pasado, que si no recuerdo mal, ustedes votaron en contra. Y la verdad es que le voy a ser sincera, desconocíamos por completo que esta partida estuviera incluida en el FITE, porque estas partidas del FITE pues, suelen ser opacas y es complicado poder acceder a ellas. Normalmente tienes que recurrir al portal de transparencia para poder tener algo de información y esta la tienes si hay suerte y si están desglosados, que no siempre es el tema. Nosotros sí que siempre lo hemos dicho, pensamos que este tipo de infraestructuras deberían de entrar en lo que es el gasto corriente, la inversión ordinaria por parte del Gobierno de Aragón, pero evidentemente vuelvo a repetir que
es una infraestructura necesaria, demandada y que vamos a votar a favor. ¿Por qué? Pues porque las gentes de Cella demandan esta conexión y lo hacen por seguridad y por facilidad para acceder a un nudo económico de la zona como es un proyecto tractor como el aeropuerto de Teruel, y que con ello se posibilita, además, que estos trabajadores y estas trabajadoras que están en esta instalación puedan elegir vivir en Cella, como muchos de ellos ya lo están haciendo, con lo cual creo que es una razón más que suficiente de peso para apoyar y esperar su pronta ejecución, pues es que lo antes posible esta vía sea ejecutada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Buch. Y continuamos con Xunta Aragonesista. Tiene la palabra el señor Palacín por 3 minutos. Sí, gracias, señor presidente. Votaremos a favor de esta iniciativa que pide 2 cosas. En primero, ejecutar una partida incluida en el FITE desde el año 2022 de 931.000 euros para asfaltado de un camino rural que permitiría la conexión entre Cella y el aeropuerto de Teruel, lo que generaría una infraestructura que sería muy interesante para la zona. Mejoraría el acceso al aeropuerto, que el aeropuerto de Teruel se ha convertido en un motor de desarrollo de la zona, se ha convertido en un generador de empleo, entre otras cosas gracias al impulso y al trabajo que se realizaron durante las 2 últimas legislaturas por el anterior gobierno de Aragón, que hicieron que esa infraestructura, que es el aeropuerto, diera un salto muy importante en cuanto al empleo que se genera y en cuanto a la actividad que se desarrolla. Por lo tanto, por esas 2 razones, por ejecutar esa partida que ya existe y por desarrollar una infraestructura demandada por la zona y que mejoraría el trayecto a muchas personas que pueden trabajar en ese aeropuerto, votaremos a favor de la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra el señor Morón durante 3 minutos. Sí, gracias, señor presidente. Bien, pues la iniciativa que presenta el Partido Socialista exige la ejecución de una partida ya existente que, bueno, pues en su exposición de motivos está claramente explicada y entendemos que plenamente justificada, por lo tanto la vamos a apoyar. Pero si me permite, señor Peralta, en su intervención ha hecho un comentario que a mí me ha llamado la atención. Ha hablado de que ya que el alcalde de Sella era socialista y el gobierno de Aragón también, pues que se había podido llegar a un entendimiento. Hombre, yo quiero pensar que el gobierno de Aragón saliente pues hubiera tenido la misma sensibilidad, aunque el alcalde hubiera sido de cualquier otro partido, porque realmente la propuesta, la iniciativa, desde luego, está plenamente justificada. Por lo tanto, votaremos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Antonio Romero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra durante 3 minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías. La verdad es que durante la ejecución de la concentración parcelaria de Cella, y se ha dicho, ya se expresó el interés del municipio por asfaltar ese camino que conecta el municipio con el aeropuerto de Teruel. Y eso supone acortar, como usted bien ha dicho, el acceso al aeropuerto. Pero fíjese, señor Peralta y señorías del Partido Socialista, tras 8 años en el poder llegan nuevamente tarde a la realidad. Y le digo esto porque en el marco de ese proceso de concentración parcelaria, y usted ha venido aquí a reconocerlo, y dentro de las obras de interés general ya se contemplaba la mejora y asfaltado de dicho camino. Usted ha hecho referencia a ello. Pero fíjese, 8 años, pero no fue hasta el pasado 9 de agosto de 2024 cuando se aprobó el proyecto de asfaltado de ese camino, que consideramos que es necesario entre Cella y el aeropuerto de Caude, con un presupuesto del orden de los 900.000 euros financiados por fondos provenientes del FITE del 2022 al 50%, compartiendo gastos la DGA y el FITE, ¿no? Asimismo,
usted también ha hablado de la intervención. El 14 de agosto del 2024 se envió una propuesta a la intervención delegada para encargar a la empresa Traxa la ejecución de las obras y se van a llevar a cabo en 2 anualidades, contando ya el 2024. Es decir, en 2025, si todo va bien, ese camino será ese camino asfaltado, será una realidad. Y poco más tengo que decirle, simplemente pues que además ha terminado usted diciéndolo, no se lo quería decir, pero dice que tienen que empujar ustedes, ¿no? Habitualmente presentan una proposición no de ley relacionada con una actuación que ya está en marcha, como es esta. Han tenido 8 años para hacerlo, no lo han hecho. Hemos llegado nosotros con el gobierno del señor Azcón, que es quien realmente la ha impulsado, y somos los que la vamos a hacer. Pero nada nuevo en el horizonte que haya que despejar. No obstante, no se preocupe, le vamos a votar a favor porque entendemos que es necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Bueno, pues vamos bueno, antes de proceder a la votación, hay que preguntarle al Grupo Socialista si mantiene la propuesta en los términos en los que se registró. Por consiguiente, ya solo queda la votación. Así que, ¿votos a favor? Bueno, pues se aprueba por unanimidad. Tenemos un turno de explicación de voto. Empezamos por el señor Izquierdo. Aragón Teruel existe. Junta Aragonesista. Vox. El Grupo Socialista. Sí, muchas gracias, señor presidente. Matizar varios temas que se han elaborado en el debate. Por contestar a la señora Buch lo que ha dicho, es decir, lo de las partidas del FITE, no hay más que mirar la prensa. Es decir, esta inversión, el 29 de marzo de 2023 se publicó en la prensa y se anunció que estaba el proyecto a punto de finalizar para el asfaltado de este proyecto. Señor Morón, decirle, no, ha insinuado usted una cosa que yo no he dicho. Yo le he dicho que gracias a un gobierno socialista en el ayuntamiento, que fue el que impulsó, igual que impulsó la concentración parcelaria, impulsó el asfaltado, y un gobierno del Partido Socialista receptor de las demandas del territorio, se llegó a este acuerdo. Y, señor Romero, por favor, es que usted diga que han sido los que han impulsado este proyecto y que usted diga que son los que van a ejecutar, si les tenemos que presentar esta iniciativa porque les dejamos el proyecto hecho, la partida presupuestaria consignada, y llevan 14 meses y aún no han movido una máquina. Lo único que tienen que hacer es sacarlo de la intervención y dárselo a Traxa, pero aún así llevan 14 meses sin hacerlo. ¿Por qué? Si ya se lo vuelvo a repetir yo, porque ustedes no sabían ni que este proyecto existía, porque ustedes han estado 1 año en la provincia de Teruel sin director provincial de Agricultura. Es que ustedes, la labor que han hecho... Bueno, vaya acabando, por favor. Muchas gracias. Que era 1 minuto de explicación de voto. Sí, discúlpeme. Simplemente que quede claro que agradecer a todos los grupos el apoyo. Esperemos que pronto se inicie y ya tenemos el gusto de debatir esta iniciativa, señor Romero, otra vez en la Comisión de Fomento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y por último, para acabar con este punto del orden del día, el Grupo Parlamentario Popular, también 1 minuto. Sí, hace referencia al director provincial. No sé de qué les sirvió a ustedes si no aprobaron ni siquiera el proyecto de asfaltado. Le vuelvo a repetir, se aprobó el proyecto de asfaltado. Ustedes presentaron esto a finales de julio. El día 9, evidentemente el proyecto tenía que estar. El día 9 de agosto se aprobó ese proyecto. Y el día 14 se hizo el encargo. No me haga explicarle cómo funcionamos en la Administración. Algunas veces, desgraciadamente, muy lentos, pero todo tiene su proceso y su tiempo. Pero esto va a ser una realidad, y será una realidad gracias al Gobierno del Partido Popular. Muy bien, pues vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día. Sería el punto número 4. Que es debate y votación de la proposición no de ley sobre la candidatura de Cariñena para convertirse en Ciudad Europea del Vino 2025, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Sierra, el señor Jiménez. Sí, bueno, señor presidente, perdona, iba a hacer la defensa de esta proposición el señor Sierra, pero bueno, un poco nos consta al Grupo Popular que hay una inquietud del Grupo Socialista o en esta Cámara de
de hacer un acuerdo institucional sobre la PNL. No sé si estoy bien informado o no. Entonces, pues bueno, en aras de conseguir el máximo consenso o darle más empaque a esta propuesta, proponemos desde el Grupo Popular la retirada de esta PNL, si ustedes lo ven conveniente. Un poco en aras de que, bueno, entendemos que en el pleno siguiente se tome acuerdo plenario. ¿A qué? Sí, que se aprueben juntas, si les parece bien a ustedes. Nos Muy bien. consta que hay una propuesta en este sentido. Bueno, simplemente, como el señor Peralta comentaba, que el PSOE era quien impulsaba los proyectos a este gobierno. Pero pues eso ya está debatido y votado. Ya está debatido eso, señor Jiménez. Proponemos al Grupo Popular a esta comisión retirar la PNL. Muy bien, pues queda retirada, si ningún grupo tiene ningún inconveniente, queda retirada. Bien, pues pasamos al punto número 5 del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley número 516-24 sobre la denominada uberización del sector agrario aragonés, presentada por el Grupo Parlamentario Xunta Aragonesista. Para la defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra durante 5 minutos el señor Palacín. Posteriormente intervendrá el grupo enmendante porque se ha registrado una enmienda. Tiene la palabra, señor Palacín. Sí, gracias, señor presidente. Detrás de este nombre de uberización, que puede parecer un nombre extraño de lo que es la uberización del campo, estamos hablando del proceso en el que muchos agricultores han pasado de trabajar dentro de sus propias tierras a ser empleados de grandes empresas que buscan al final sacar la máxima rentabilidad. O sea, se están perdiendo explotaciones familiares, explotaciones tradicionales, que son las que están en Aragón, en todo el territorio. El sector agrario aragonés es un eje clave de nuestra economía, una garantía de soberanía alimentaria. Sin embargo, nos enfrentamos a una preocupante realidad en la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta el consumo, donde se deja de generar valor para quienes están al frente de la producción. Esto compromete la viabilidad de las explotaciones de menor tamaño, que son las que mantienen vivo nuestro medio rural y son las que crean empleo en el territorio. Esta iniciativa surge ante la grave amenaza que representa este fenómeno, que está transformando radicalmente la producción agraria y poniendo en peligro los modelos agrícolas tradicionales, que son las explotaciones familiares, las más sostenibles y que son las que han definido históricamente a Aragón y a nuestro mundo rural. La explotación familiar agraria tradicional ha sostenido la producción de alimentos durante siglos y está siendo sustituida por grandes extensiones de tierra vinculadas a inversiones especulativas. Cada vez vemos como hay más grandes empresas multinacionales que están comprando tierras y que están cambiando la forma de producir. Este cambio responde a una filosofía de funcionamiento radicalmente diferente, alejada de los valores que han caracterizado nuestro sector agrícola y ganadero. La situación está dominada, como decía, por grandes inversores, a menudo inversores que son ajenos al sector y cuyo único objetivo es esa rentabilidad económica a expensas del sector agrícola y ganadero. Por poner unos datos que creo que es importante ponerlos encima de la mesa, Aragón ha perdido 238 profesionales del sector agrario en el último año, lo que representa un grave problema para el campo aragonés. Hay acciones que desde luego se tienen que tomar, algunas por parte del Gobierno de Aragón, del Gobierno de España. Creo que un problema importante también es el de la PAC, en el cual no se está apoyando a las explotaciones familiares y ha ocasionado que hasta el 70% de las personas beneficiarias de las ayudas de la PAC solamente acreditan rentas agrarias inferiores al 10% de sus rentas. Total, son gente que no viven de la agricultura y de la ganadería. Por eso presentamos esta iniciativa, para intentar defender y apoyar a las explotaciones familiares aragonesas. Una iniciativa que consta de 6 puntos. Un primero que pide elaborar un estudio detallado sobre el impacto de esa denominada uberización en el sector agrario, por saber qué pasa con todas esas explotaciones que están desapareciendo, esas explotaciones profesionales, que ya he dicho el dato anteriormente, esos 238 explotaciones que han desaparecido en un año. Un segundo punto que pediría desarrollar un plan estratégico para la protección y el fomento de la agricultura familiar,
que incluya medidas de apoyo financiero, asesoramiento técnico y facilidades, algo muy importante para el relevo generacional. Un tercer punto que pide que se establezcan, algo que se ha dicho en muchas ocasiones en esta comisión, también cuando hemos hablado de despoblación en diferentes debates, que haya un sistema de incentivos fiscales, de ayudas también para estas explotaciones agrarias que producen de una forma sostenible y que contribuyen a mantener ese tejido social en todo Aragón. Un punto 4 que sería crear una mesa de trabajo con representantes del sector agrícola, ganadero, sindicatos, asociaciones de consumidores para trabajar en un adecuado uso de la cadena agroalimentaria y que no sean las partes más débiles las que siempre son las que sufren, tanto el productor como el consumidor. El punto 5 sería impulsar una campaña de sensibilización sobre la importancia de la agricultura local y sostenible y promoviendo el consumo de productos de proximidad, algo que también se ha debatido en muchas ocasiones en estas Cortes. Y un punto 6 que sería instar al Gobierno de España para que regule de una manera más estricta las inversiones especulativas en el sector agrario y refuerce la explotación de las explotaciones familiares y profesionales. Como decía, dentro de ese nombre de uberización, lo que pretendemos con esta iniciativa es defender a la explotación agrícola y ganadera familiar, que, como he dicho, es la más común, la que vertebra el territorio y la que genera empleo en todos nuestros pueblos. Esperamos el apoyo. Hemos llegado a un acuerdo con las enmiendas que nos ha presentado el Partido Popular, que lo comentará. Muchas gracias. Tendrá un turno de palabra para precisamente sobre la enmienda. Entonces, ahora tiene un turno de defensa de la enmienda el Grupo Parlamentario Popular, el señor Jiménez, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Pues bueno, debatimos hoy una propuesta de Junta Aragonesista sobre la uberización del sector agrario. Señor Palacín ya ha puesto que todos los portavoces que intervendremos en esta comisión, pues, y también de los grupos que formamos estas Cortes, estamos preocupados por el tema que usted nos propone. Para el Grupo Popular, consideramos que el agricultor y ganadero tradicional es el que vertebra el territorio, es el que asienta población en el mundo rural y es el que genera economía. Lo hemos dicho muchas veces y seguimos manteniéndolo. Y estamos de acuerdo con usted en que en la medida que podamos debemos hacer lo posible para que este sistema de explotación no desaparezca. Pero también hay que reconocer, y que es innegable, que el libre comercio, así como el derecho a la propiedad privada, suponen una dificultad para que la Administración dé más apoyo a explotaciones familiares con respecto a otras. Pensamos que la Ley 12 de 2013 de la cadena alimentaria, la Ley 7 de 2017 de venta local de productos agroalimentarios de Aragón y la Ley 6 del 2023 de agricultura social y familiar fueron intentos de apoyar al agricultor tradicional. Pensamos que ese era el objetivo principal. Y también tenemos claro que las ayudas directas para este tipo de explotaciones ya están establecidas en el marco del denominado segundo pilar de la PAC. Ayudas al desarrollo rural y medidas agroambientales con objetivo de apoyar a nuestras explotaciones. Y es evidente que es un tema preocupante, que afecta al territorio aragonés, señor Palacín, por supuesto. Pero también tenemos claro que las medidas no han tenido el resultado buscado. Como usted sabe, y lo comentábamos en algún momento, pues que en la zona pirinaica también tenemos problemas de que nuestros pueblos se están quedando con solamente un agricultor, un ganadero, que es el que hace la labor que antes hacían varios agricultores o varios ganaderos. Es una zona que se está extendiendo, por desgracia. Evidentemente no es lo mismo zonas altas que zonas medias de la comunidad autónoma, pero al final estamos viendo eso, ¿no? Que al final muchos dejan de trabajar para que trabaje solamente uno. Y bueno, al final vemos que en el pasado las explotaciones estaban formadas por pocos animales o pocas hectáreas y ahora tienen que ser muchas hectáreas y muchos animales para que la explotación sea viable. Así que bueno, en principio hemos presentado 3 enmiendas al punto 2, al 3 y al 6, en la que bueno, intentamos simplemente pues mejorar un poco, apoyar, las tienen ustedes, las propuestas que hacemos en el Grupo Popular, un poco instando al Grupo Junta Aragonesista en que en la medida que pueda asumirlas. Entendemos que hemos llegado a un acuerdo transaccional que el portavoz de Junta entiendo que nos hará llegar a todos y que esperemos sea aceptadas por el resto de los grupos de la Cámara. Muchas gracias. Sí, gracias, señor Jiménez. Entonces entiendo, ahora va a tener un turno de palabra el señor Palacín, que la enmienda presentada al punto 2 se ha transaccionado y se ha modificado otros puntos. ¿Es así, señor Palacín? ¿Lo puede explicar? Si se han modificado el punto 2 y el punto 3
El 6 sería el texto de la enmienda que tienen los portavoces, pero vamos, creo que... ¿Lo tienen todos los portavoces, el resultado de la transacción? Sí, sí, pero tienen que hablar. Sí, vale, vale. No, pero tenía, él ahora tenía turno de la... ¿no? Ah, vale, vale, vale. Bien. Vale, vale. Bien, bueno, pues vamos a comenzar con los turnos de palabra de los grupos no enmendantes. Empezamos con el señor Izquierdo del PAR, que tiene la palabra durante 3 minutos. Gracias, señor presidente. Ya le anticipo, señor Palacín, que entiendo que con la transacción que han hecho nosotros votaríamos a favor, pero bueno, también hay que entender una cuestión que yo creo que es real. El mundo cambia, la agricultura también está cambiando y, como decía el señor Jiménez, pues hay cuestiones que son imparables y que son absolutamente, están sujetas a la realidad del momento agrícola. ¿Por qué las explotaciones ganaderas hoy son 10 veces superiores a lo que eran antes? Sobre todo una cuestión muy importante, que es la rentabilidad. La rentabilidad de las explotaciones es muchísimo menor y por lo tanto la explotación tiene que ser mucho más grande. ¿Por qué se produce la compra de grandes explotaciones por parte de grandes empresas, pues sobre todo en las zonas más productivas de Aragón? Precisamente por esa rentabilidad que no está al acceso de una familia normal o de una familia de una economía normal, ni está al acceso de un agricultor y un ganadero. Cuando se habla de explotaciones de 600, 700 hectáreas, son compras que superan muchas veces los 200 millones de euros en muchos casos, y la inversión es una familia no lo puede hacer, lo hacen grandes empresas, el sector se transforma, se moderniza, y la modernización del sector indudablemente lleva también a cabo pues algunas cuestiones que no son tan agradables para el sector como esta. Cuando se habla de proteger al sector, yo creo que lo que hay que proteger es la agricultura y la ganadería tradicional, esa agricultura familiar que es de la que usted hablaba antes, y yo creo que de eso es de lo que hay que hablar. Al final, la diferencia de hoy hace unos años es que hace unos años un propietario particular tenía 600 hectáreas y ahora las tiene una empresa. Esta es la realidad. Esta es la realidad que se está viviendo hoy en el campo, nos guste más o nos guste menos. Antes eran de un señorito y ahora son de una empresa. Esto todos lo conocemos, en todos los pueblos hay una gran finca que era propiedad de una familia rica y hoy pasa a propiedad de una empresa que se dedica pues normalmente al tema del cerdo, cosas de este tipo. Eso es una transformación del sector y eso está pasando. Eso no se va a poder evitar, ni tampoco va a acceder el agricultor y el ganadero tradicional a la compra de esas 600, 700 hectáreas. Lo que tenemos que tratar es de proteger la figura de la agricultura familiar para que siga siendo el agricultor activo el que explote las tierras. Pero al final, por lo menos en lo que nosotros conocemos, lo que estamos viviendo es, pues como digo, la gran finca de un municipio pasa de manos de una familia a manos de una empresa. Al final sigue siendo una única propiedad, que eso difícilmente se va a poder cambiar y mejorar. No obstante, está bien que se trabaje, que se busque fórmulas, sobre todo para que el que quiera trabajar tierra pueda encontrarla, y bueno, pues ahí nos encontrarán y desde luego votaremos a favor. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Tiene ahora la palabra la señora Buch, del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe, por 3 minutos. Gracias, señor presidente. La uberización del campo supone la aparición de un nuevo modelo de concentración y especulación en agricultura y ganadería, en línea con la concentración del taxi en manos de Uber o del cine en manos de las plataformas de distribución en línea. Es un proceso de intensificación de las inversiones y de tecnificación en la agricultura que lleva a un nuevo modo de explotación agroindustrial intensivo del primer sector y también a una concentración de la propiedad del suelo agrario en manos de grandes empresas y de fondos de inversión. Una consecuencia es la creación de macroexplotaciones en lo referente a sus dimensiones y que tienen una visión especulativa con el sector. Y otra consecuencia de estos modelos de producción y de competencia desigual es que muchos agricultores han pasado de trabajar sus propias tierras a ser empleados de grandes empresas que buscan sacar la máxima rentabilidad en sus fincas. Este proceso significa una dificultad más para el sector agropecuario actual y en especial para los casi 18.000 agricultores y ganaderos que tenemos en Aragón con una dedicación profesional. Este proceso frena la incorporación de jóvenes e hipoteca el desarrollo del medio rural y seguramente va a afectar a la lucha contra el cambio climático desde el propio sector agrícola. El sector agrario puede incluso crecer, pero los agricultores, tal y como los conocemos, pueden desaparecer.
Una de las líneas es la de obtener beneficios por las primas derivadas de la sostenibilidad, por ejemplo, la compensación de emisiones de CO2, para grandes empresas que hacen repoblaciones forestales o, en general, que disponen de herramientas para rentabilizar las inversiones que obtendrán compensaciones por servicios ecosistémicos. Y, sin embargo, a los pequeños agricultores y ganaderos o a los propietarios de los montes de socios que vienen prestando estos servicios ecosistémicos desde siempre, no logran que se les reconozca estas prestaciones ni logran monetizar estos servicios. Estas también deberían de ser las tareas en las que el Gobierno de Aragón se situase al lado de los agricultores profesionales, de los pequeños y medianos. En definitiva, apoyar verdaderamente a las explotaciones familiares. Señor Palacín, no podemos estar más de acuerdo con su propuesta y, por supuesto, que la votaremos a favor. Muchas gracias, señora Buch. Es el turno ahora del señor Morón, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, durante 3 minutos. Gracias, señor presidente. Trae el grupo proponente la precarización del sector agrario aragonés, la dificultad que encuentran nuestros agricultores y ganaderos para salir adelante y la cada vez mayor concentración de tierras en manos de unos pocos, de fondos de inversión y de grandes tenedores, en su mayor parte con fines especulativos, pero fundamentalmente por el abandono de las tierras o por la venta a bajo precio. Es un tema que a Vox le preocupa y que lo hemos manifestado en multitud de ocasiones. Pero si bien en su iniciativa hace referencia a una realidad que es incuestionable, no coincidimos en absoluto en el diagnóstico que realizan, que es ninguno, porque usted en esta iniciativa nos ha parado a plantear por qué estamos en esta situación. Expone una realidad que como le decimos, es incuestionable. Pero no quieren abordar las razones de ese cambio de mano de la posesión de las tierras o la precarización del trabajo. Tan solo insinúan en su iniciativa que la PAC la cobran algunos agricultores y ganaderos que, a su juicio, pues no deberían de cobrarla en base a la renta agraria que ellos demuestran anualmente. Y, por supuesto, no hace ninguna referencia a las exigencias medioambientales que limitan la productividad de estas explotaciones o a la competencia desleal de terceros países a los que no se les exigen esos condicionantes. Es decir, nada de cuestionar pues, las políticas europeas, política agraria común europea, el Pacto Verde o la Agenda 2030. El campo europeo y, por tanto, el español y el aragonés requieren un cambio de la política agraria común hacia un modelo más sensato, poniendo en valor el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos. Un modelo más humanista que reconozca la actividad agroganadera como indispensable para el cuidado del medio ambiente y no como un mal menor que hay que combatir con postulados ecologistas radicales. En resumen, lo que ustedes plantean en esta proposición no de ley no aborda los problemas de fondo que han llevado a esta situación, a una realidad que desde luego no la ponemos en cuestión. Tan solo proponen paliarlos con más ayudas y más subvenciones. Su modelo es el de la agricultura cada vez más subsidiada, dependiente de los poderes públicos. Votaremos en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Iglesias, también durante 3 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Palacín, bueno, nosotros desde el Grupo Socialista hemos traído este debate varias veces, ¿no?, a esta Cámara, tanto al Pleno como a Comisión, y por tanto pues compartimos también el planteamiento que están haciendo ustedes en esta proposición no de ley. Por tanto, votaremos a favor. Sí es cierto que me gustaba un poco más el texto original que el que ha salido, pero bueno, yo creo que las diferencias no son como para cambiar el sentido de nuestro voto, y yo creo que bueno, pues en aras a que se podamos tener este voto, si no unánime, mayoritario, y pueda salir adelante, porque desde luego creemos que esta es una cuestión nuclear, ¿no?, del campo aragonés y de lo que está sucediendo, y que a veces pues bueno, lo que son la legislación, todas las cuestiones se hacen en base a un tiempo determinado. Y ahora estamos en un tiempo pues, que posiblemente en el sector agrario en Aragón no se había vivido nunca con esta intensidad.
lo que es que las grandes empresas, cuando hablamos de uberización, cuando hablamos de corporativización, no hablamos de otra cosa que grandes empresas controladas por fondos de inversión, que yo creo que eso es una cuestión importante a resaltar, se están haciendo más deprisa que lento con la tierra fértil de nuestra comunidad autónoma, porque hay mucha diversidad en el campo aragonés. Hay muchas zonas que son las que llamamos con limitaciones naturales o zonas que son menos productivas, que ahí no tenemos esa presión de las grandes empresas. La tenemos donde es rentable. ¿Por qué vienen a invertir fondos de inversión? Yo creo que no vienen a invertir a una cosa que no sea rentable porque las políticas malvadas de la Unión Europea y los globalistas y ecologistas y Soros hacen que no sea rentable. Esas tierras son rentables, por eso vienen a invertir en esas tierras. Yo creo que esto es mucho más complejo y mucho más grave de lo que nos podría parecer a priori. Y aquí en Aragón se hizo un ejercicio de hacer una ley de agricultura familiar que la derecha no quiso entrar mucho, precisamente para esto. Y ahora me sorprende que el propio Partido Popular también haga una enmienda y le pidan a la nación, al Congreso, al ámbito nacional, que haga una ley de agricultura familiar. Oiga, bienvenidos. Quiero decir, si el Partido Popular a nivel nacional también quiere empujar en ese sentido, bienvenidos. Porque aquí hay una preocupación en Europa sobre esta cuestión, porque hay una preocupación en España y porque Aragón, de alguna manera, ha sido pionera. Pues lo que hay que hacer también es hacer cosas. No estar tanto de acuerdo, que es importante estar de acuerdo, pero desarrollar la ley en sus sentidos. ¿Cambiar esos 2 o 3 artículos que no les gustan a ustedes? Pues intentémoslo, pero hay que desarrollar la ley para ayudar más a los agricultores y los ganaderos profesionales. Y hay que empezar a hablar también pues, de intentar evitar, de intentar buscar las medidas de que toda la tierra fértil de Aragón nos quede en manos de fondos de inversión que van a repartir los beneficios a inversores internacionales y que cuando no tengan beneficios, entonces sí que se irán de aquí y a ver dónde dejan la tierra. A mí no me preocupa que en un pueblo, porque eso es verdad que sucede, que en un pueblo se vayan agrupando las pequeñas explotaciones en explotaciones más grandes, mientras la tierra siga estando en manos aragonesas. El problema es la propiedad de esa tierra, que pasa a inversiones. No me parece baladí, que parecía que para el señor Izquierdo era una cosa baladí. A mí eso no me parece baladí en ningún sitio, porque esta tierra está... Vaya acabando, señor Iglesias, por favor. No lo vamos a conocer en unos años. No lo vamos a conocer si dejamos que nuestras tierras fértiles, las que nos producen los alimentos, ese sector del que nos vanagloriamos, que es uno de los máximos exportadores y más potentes que tenemos en Aragón, pasa a manos de inversores internacionales que ni siquiera saben que lo que están invirtiendo es en tierra, en árboles frutales, señor Iglesias, muchas gracias. En Aragón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista. Bien, como han manifestado antes los portavoces, parece que hay acuerdo en una transacción. Por consiguiente, no parece necesario suspender la sesión. Señor Palacín. No tienen todos los portavoces el texto, también la mesa. En el punto 2 y el 3 ha habido un acuerdo con unas transacciones con el Partido Popular y el punto 6 se sustituiría por la propuesta del Partido Popular. Muy bien, por consiguiente, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor del texto? 16. ¿Votos en contra? 2. Entonces, el resultado de la votación es 18 presentes, 16 sí, 2 no. Por consiguiente, queda aprobada la iniciativa. Turno de explicación de votos. El señor Abug, señor Palacín. Sí, agradecer al Partido Popular las enmiendas que han mejorado la iniciativa, a los partidos que han apoyado esta proposición no de ley, que lo que pretendía es apoyar al sector agrícola y ganadero, las explotaciones familiares y dar las soluciones desde Aragón. Podemos dar una serie de soluciones desde aquí, no podemos hablar de lo que no depende de nosotros y desde luego es una pena que no haya salido por unanimidad y que los fondos de inversión puedan seguir
campando por algunos partidos a sus anchas y que puedan llegar a controlar el campo aragonés, y que al final eso puede ser un problema muy importante, porque desaparecerá esas explotaciones que han sido las que han generado empleo y las que han vertebrado nuestro territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacín. Un minuto de explicación de voto, señor Morón. Sí, gracias, señor presidente. Mire, hay algunas cuestiones dentro del... No he querido entrar a analizar cada uno de los puntos en los que evidentemente estamos totalmente de acuerdo, pero vuelvo a lo mismo. Es que esta iniciativa es completamente... no plantea realmente ninguna estrategia a futuro. Simplemente lo único que dice es, bueno, hay una realidad y en vez de analizar las causas de esa realidad, es decir, porque detrás de todo esto lo que está es la falta de rentabilidad del campo. Entonces, es decir, en vez de buscar cómo vamos a mejorar la rentabilidad del sector ganadero, pues vamos a decir a ver cómo lo paliamos. Y entonces decimos, pues vamos a subsidiar a estos agricultores y ganaderos. Yo creo que la orientación de la iniciativa es equivocada y, por tanto, por eso hemos votado en contra. La verdad es que me ha sorprendido escuchar al señor Iglesias, porque parecía que era de Vox, cuando estaba hablando de que la realidad que nos íbamos a encontrar dentro de unos años cuando viéramos que no teníamos nuestra producción propia de alimentos, ¿no? Es decir, eso de la soberanía alimentaria que tanto repetimos y martilleamos desde Vox, ¿no? Es decir, pues efectivamente, señor Iglesias, así es, pero es que para que eso no ocurra, no solamente hay que aprobar iniciativas en la Comisión de Agricultura de esta sala, lo que hay que hacer es pelear para que los agricultores y ganaderos tengan una agricultura rentable y no subsidiada. Y si no vamos al origen del problema. Por favor, señor Morón. Era un minuto. Finalizo 2 segundos. Si no vamos al origen del problema, nuestros agricultores y ganaderos abandonarán las tierras o las venderán a bajo precio. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Iglesias, un turno de explicación de voto. Gracias, presidente. Yo entiendo que no siga mis pasos por la vida porque no tiene otra cosa. Entiendo que tiene otras cosas que hacerlas, pero sobre soberanía alimentaria y soberanía alimentaria de la Unión Europea nosotros ya hablábamos mucho antes de que Vox existiese. Por eso, bueno, yo creo que nos han inventado las cosas desde que está aquí Vox. Nosotros lo que no creemos es en la autarquía, que parece que es lo que proponen ustedes, pero desde luego la Unión Europea tiene que tener la capacidad de hacer en sus propios alimentos, y eso es la PAC. Y si podemos tener aquí un debate sobre esto, pues yo creo que no tenemos tiempo, ¿no?, para tener un debate sobre esto, ¿no? Pues bueno, de todas formas, agradecer que haya casi unanimidad en esta cuestión y reiterar que además de tener la unanimidad aquí, el Gobierno de Aragón tiene que ponerse las pilas. La propia Ley de Agricultura Familiar le permite discriminar sus ayudas solo a los agricultores profesionales, y en las que ha dado de la sequía no lo ha hecho. No lo ha hecho. Las ha dado a una zona muy pequeña y a todos y muy poquito, en vez de discriminar a los agricultores profesionales y ampliar la zona, que se han quedado muchos fuera. Y los instrumentos, oiga, están allí. Es que la ley los da, porque hasta ahora, en este momento, lo único que podemos hacer es intentar beneficiar lo más posible y apoyar lo más posible a esos agricultores, a esos pequeños y medianos agricultores y ganaderos profesionales. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor Jiménez, un minuto de explicación de voto. Sí, gracias, presidente. Bueno, agradecer a Xunta Aragonesista la voluntad de llegar a este acuerdo. Gracias, señor portavoz, señor Palacín, por esto. Y bueno, el Gobierno tiene que centrarse en poner en valor a nuestros agricultores y ganaderos. En principio, ¿cuál es la forma? Pues es difícil. Pues bueno, hacer campañas de difusión del producto aragonés, apoyar vía segundo pilar de la PAC, apoyar de esas razas autóctonas, generar mesas de trabajo con el sector para ver de qué forma mejoramos su situación. Pero bueno, señor Iglesias, lo que tenemos claro es una cosa, que la Ley de Agricultura Social y Familiar hay que modificarla. Y ya está en fase de consulta previa. Entonces estamos en fase de mejorarla. Lo que tenemos claro es una cosa, que lo que ustedes aprobaron y nosotros no apoyamos no funciona. Porque como ha dicho el señor Palacín antes, ¿cuántos agricultores y ganaderos han dejado este año la actividad? Pues 238 me parece que eran, ¿no? Con lo cual su ley no funciona. Trabajemos juntos y mejorémosla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Y con esto damos por terminada todos los asuntos que había que tratar y solo nos queda ruegos y preguntas a la mesa. Pues se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Vamos a reunirnos un momentito para hablar del orden del día de la próxima sesión.